Hace 15 años me robaste a mi hijo biológico y me abandonaste con el bebé que odiabas. Ahora he vuelto como la dueña de tu destino, con el poder de orquestar la ruina total de tu vida, obligándote a arrodillarte y lamentar el destino que he intercambiado justo delante de tus ojos. Antes de empezar la historia, comentad desde qué ciudad o país me veis. Quiero saberlo. No olvidéis dar a like, suscribiros y activar la campanita para que este canal siga creciendo. El aire de esta ciudad seguía siendo el mismo, seco, con ese aroma a asfalto mojado tan característico de Madrid después de la lluvia. Sin embargo, para Isabel, cada bocanada de aire aquí se sentía como inhalar fragmentos de cristal. Hace 15 años, bajo este mismo cielo, fue arrastrada fuera de la gran mansión de la familia de Pilar con la acusación más repugnante que una esposa puede recibir: adulterio mientras su marido estaba de viaje de negocios. La desecharon como si fuera basura, sin un euro, sin defensa alguna, solo con un bebé en brazos al que Pilar llamó el hijo de la deshonra. Ahora, Isabel se contemplaba en el gran espejo de un coche de lujo aparcado justo frente al gran salón del Hotel Palace. Ya no era aquella mujer desdichada de pelo enmarañado y ropa raída. La Isabel de ahora vestía un traje de chaqueta azul marino de corte impecable, que acentuaba sus hombros, ahora rectos y firmes. Su mirada era fría, tan afilada como la hoja de un cuchillo forjada durante años de sufrimiento. «Mamá, ya hemos llegado». Una voz suave rompió el ensimismamiento de Isabel. Isabel se giró. A su lado estaba sentado Mateo, el hijo que había criado con gotas de sudor y lágrimas en el extranjero. Mateo era un joven de 15 años, apuesto, educado, y con una mirada que transmitía calma. Mateo no sabía que su verdadera identidad era la clave de la tormenta que Isabel estaba a punto de desatar. Mateo era el hijo que ella había cuidado con todo su amor, a pesar de saber que biológicamente era el fruto de la traición de su marido con otra mujer. Pero para Isabel, Mateo era su fortaleza interior. ¿Estás listo, cariño? Recuerda, quédate cerca de mí. No hables mucho, solo observa, le indicó Isabel mientras le arreglaba el cuello de la camisa. Estoy listo, mamá. Haga lo que hagas, te apoyo, respondió Mateo con sinceridad. Isabel asintió levemente. Junto a Mateo estaba Lucía, su mejor amiga y socia, quien durante los últimos 10 años la había ayudado a construir un imperio inmobiliario en el extranjero. Lucía era una persona que la apoyaba incondicionalmente, pero también era la única que conocía la oscura sed de venganza que albergaba Isabel. Recuerda el plan, Isabel. No dejes que tus emociones estallen delante de las cámaras. Estamos aquí como High Investment. Eres la salvadora de su fundación, que está al borde de la quiebra, susurró Lucía para darle fuerzas. Isabel no respondió. Solo esbozó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. La puerta del coche fue abierta por un chofer. Isabel salió, seguida de Mateo y Lucía. Los flashes de las cámaras los recibieron al instante. Esta noche era la gala benéfica de la Fundación Benéfica Pilar, una organización sin ánimo de lucro que era el orgullo de su antigua suegra. La fundación estaba al borde del abismo por un escándalo de corrupción interna, y necesitaban un gran inversor para limpiar su nombre y sanear sus finanzas. Cuando Isabel entró en el salón de baile, el ambiente, que antes bullía con las conversaciones de la alta sociedad, de repente enmudeció. La presencia de Isabel irradiaba una autoridad incontestable. Al fondo de la sala, sobre un pequeño escenario, se encontraba la persona a la que Isabel más deseaba destruir: Pilar. La anciana todavía se mostraba altiva con un elegante vestido de seda y un exceso de joyas de diamantes. A su lado estaba Adrián, el exmarido de Isabel, que parecía más viejo, con surcos de preocupación en el rostro, y Silvia, la mujer que había sido la amante de Adrián, y que ahora actuaba como una anfitriona arrogante. Isabel caminó lentamente. Cada golpe de sus tacones sobre el suelo de mármol parecía una cuenta atrás hacia la destrucción de ellos. Cuando apenas los separaban 3 metros, Pilar entrecerró los ojos, intentando reconocer la figura que tenía delante. «Buenas noches, señora Pilar. Disculpe mi pequeño retraso», dijo Isabel con voz baja pero potente. El rostro de Pilar, que hasta entonces lucía una sonrisa falsa para los invitados, palideció de repente. La copa de champán que sostenía en la mano tembló violentamente. Miró a Isabel de arriba a abajo. «Tú... no puede ser». Adrián, que estaba detrás de su madre, casi se atraganta. Sus ojos se abrieron como platos. «Isabel, ¿de verdad eres tú?» Silvia, al darse cuenta de la incómoda situación, intentó tomar el control. Como la actual y legítima esposa de Adrián, sentía que tenía un territorio que proteger. «¿Quiénes sois vosotros? Este es un evento privado para los donantes principales. Seguridad. ¿Cómo ha podido entrar gente extraña?»
Lucía dio un paso al frente antes de que el personal de seguridad pudiera acercarse. ¿Gente extraña? Me temo que está mal informada, señora Silvia. Le presento a doña Isabel, la directora ejecutiva de High Investment, la inversora principal que ya ha firmado un compromiso de donación de 5 millones de euros para esta fundación. Si quieren que nos vayamos, ese dinero también se irá. El ambiente se congeló. Pilar casi se desmaya si Adrián no la hubiera sujetado a tiempo. Pilar miró a Isabel con un miedo que empezaba a recorrerle las venas. El miedo a un pasado que había enterrado profundamente y que ahora resurgía ante ella con una fuerza arrolladora. Isabel, ¿cómo has podido llegar a hacer esto? La voz de Adrián temblaba. Había un leve matiz de arrepentimiento, pero dominaba la incredulidad. Isabel miró a Adrián sin una pizca del amor que una vez albergó su corazón. Veía a aquel hombre como un ser débil, un cobarde que permitió que su esposa fuera expulsada sin pruebas. El mundo da muchas vueltas, Adrián. Y parece que el mundo me ha traído de vuelta para ver cómo gestionáis la bendición que me robasteis. Los ojos de Isabel se posaron entonces en Pilar. Vio que las manos de la anciana seguían temblando. Señora Pilar, he oído que esta fundación se centra en el bienestar de los niños. ¡Qué noble! Me gustaría ver de primera mano cómo educa usted a los niños bajo su amparo. ¿Lo hace tan bien como me educó a mí en su día? Aquella frase fue como una bofetada en la cara de Pilar. Pilar sabía perfectamente lo que había hecho 15 años atrás. Aquel bebé que había intercambiado por su ambición de tener un heredero varón de su propia sangre, sin importarle que había cambiado al hijo biológico de Isabel por el de Silvia. De repente, un adolescente apareció desde detrás del escenario. Llevaba la ropa desaliñada y una expresión hosca. Era Raúl, el chico que Pilar siempre había considerado su nieto biológico, cuando en realidad era el hijo biológico de Isabel que fue intercambiado. Raúl le gritó a un camarero porque su bebida no estaba lo suficientemente fría, demostrando su mal carácter. Isabel miró a Raúl. Su corazón latió con dolor. Sintió una conexión inexplicable. Ese era el niño que debería haber acunado. El niño que debería haber crecido con su amor, pero que ahora se había convertido en un adolescente rebelde en manos de la fría Silvia y la despiadada Pilar. Isabel respiró hondo, conteniendo el torbellino de emociones que casi derriba su máscara de profesionalidad. Se giró y miró a Mateo, que permanecía tranquilo a su lado. Comparó al educado Mateo con el grosero Raúl, una ironía terriblemente dolorosa. Señora Pilar, volvió a hablar Isabel, su voz ahora tan fría como el hielo. He decidido no solo aportar fondos. Como inversora principal, destinaré a mi equipo de auditores a las oficinas de la Fundación a partir de mañana por la mañana. Quiero asegurarme de que cada euro que dono no se evapore como la integridad de esta familia en el pasado. Pilar quiso protestar, pero su precaria situación financiera la dejó sin argumentos. Solo pudo tragar saliva, un trago amargo. Por supuesto, Isabel, eres nuestra invitada de honor. No soy una invitada, corrigió Isabel con dureza. Soy la dueña del futuro de esta fundación y quizás la dueña del futuro de todos vosotros. Isabel se dio la vuelta, guiando a su comitiva fuera del salón sin mirar atrás. Dentro del coche, en cuanto las puertas se cerraron, la compostura de Isabel se derrumbó. Sus manos se aferraron a sus propias rodillas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Mamá, ¿estás bien?» Mateo le cogió la mano, sintiendo el sudor frío en la palma de su madre. Isabel miró a Mateo con una expresión llena de dolor. «Estoy bien, Mateo. Solo que acabo de darme cuenta de que la venganza tiene un precio muy alto». Isabel cerró los ojos. Acababa de decidir volver a entrar en el círculo vicioso de esa familia. Conocía el riesgo. Sabía que a partir de mañana tendría que ver a su hijo biológico, Raúl, siendo maltratado por Silvia, mientras ella debía ocultarle la verdad a Mateo para que su plan no se desmoronara. Había tomado una pequeña pero arriesgada decisión. No sería una inversora a distancia. Se mudaría a la antigua casa cerca de la residencia de Pilar, desafiando a los fantasmas del pasado cara a cara. «Lucía», llamó Isabel sin abrir los ojos. «Cancela nuestra reserva de hotel. Ocuparemos la vieja casa de la calle del Romero, justo enfrente de su portón». Lucía se quedó boquiabierta. «Eso es demasiado cerca, Isabel. Podrían vigilarte a todas horas». «Que lo hagan», replicó Isabel con frialdad. «Quiero que Pilar no pueda dormir cada vez que vea la luz de mi casa encendida. Quiero que sienta que la estoy observando siempre, incluso en sus sueños». Aquella noche, en la ciudad que una vez la había repudiado, Isabel dio su primer paso para recuperar lo que era suyo, aunque tuviera que arriesgar la poca paz interior que le quedaba. La decisión de Isabel de ocupar la vieja casa justo enfrente del portón de la residencia de Pilar no fue casual. Cada mañana, desde detrás de las finas cortinas de la ventana del segundo piso,
Isabel podía observar la actividad en la casa que una vez fue su prisión mental. Veía el coche de Adrián entrar y salir. Veía al personal de servicio, que seguía siendo el mismo, ajetreado, y veía la sombra de su propio pasado atormentado en aquel lugar. Esa mañana, el corazón de Isabel latió más fuerte al ver a un adolescente, Raúl, salir de la casa con la mochila escolar colgada de cualquier manera. Raúl parecía estar gritándole a un chofer porque el coche no se había calentado a tiempo. «Ese niño ha crecido con ira», susurró Isabel para sí misma. Su mano tocó el frío cristal de la ventana. Un sentimiento de culpa la invadió. Si 15 años atrás no la hubieran calumniado y expulsado, ¿habría crecido Raúl para ser un joven más tranquilo, como Mateo? «Mamá, el desayuno está listo», la voz de Mateo se oyó desde el otro lado de la puerta. Isabel retiró rápidamente la mano del cristal y se giró, forzando la sonrisa más serena que pudo. «Sí, cariño, bajo enseguida». En el comedor, Mateo ya había servido una tortilla a la francesa con esmero. Lucía estaba sentada allí, ocupada con su tablet. El ambiente de la casa era cálido, en total contraste con el aire gélido que emanaba de la casa de enfrente. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida cuando Lucía levantó la vista con expresión seria. «Isabel, Silvia ha empezado a moverse», dijo Lucía sin rodeos. «Ha invitado a varias esposas de altos cargos y miembros de la junta de la fundación a un té esta mañana en el club social de la urbanización. El mensaje que se ha difundido implícitamente es que va a aclarar quién es realmente la nueva donante de su fundación». Isabel bebió su té lentamente. Sabía que aclarar era el eufemismo para una campaña de desprestigio. Se siente amenazada. Silvia nunca ha tenido nada que fuera genuinamente suyo. El puesto que ocupa ahora es robado, así que teme que otro ladrón venga a arrebatárselo. «¿Vas a ir?», preguntó Lucía, dudosa. Podría ser una trampa emocional. «Tengo que ir, Lucía. Si me escondo, las acusaciones del pasado seguirán siendo la verdad a ojos de ellos. Debo demostrar que el barro que me lanzaron nunca se me quedó pegado», respondió Isabel con un tono que no admitía réplica. El club social de la lujosa urbanización estaba lleno de mujeres vestidas con glamour, cuyo aroma a perfume inundaba la sala. Cuando Isabel entró con Lucía, el ambiente enmudeció de repente. Silvia, que estaba en el centro de un círculo de mujeres de la alta sociedad, puso inmediatamente una falsa cara de preocupación. «Oh, mirad quién ha venido». La voz de Silvia era aguda, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Se acercó a Isabel con un paso forzadamente elegante. «Bienvenida, Isabel. ¿O debería llamarte señora inversora? Justo hablábamos de lo afortunada que es nuestra fundación por recibir ayuda, aunque todos conocemos tu historia en esta ciudad». Isabel permaneció erguida. Su rostro, impasible. «La historia es una cuestión de perspectiva, Silvia, y la perspectiva suele depender de quién controla la narrativa». Silvia soltó una risa hueca. Sus ojos brillaban con odio. «¿Narrativa, Isabel? Todo el mundo aquí recuerda cómo te expulsó la señora Pilar por haber metido a otro hombre en casa mientras Adrián no estaba. ¿No es vergonzoso volver aquí con dinero de quién sabe dónde después de cometer adulterio?» Algunas mujeres a su alrededor empezaron a susurrar. Isabel sintió cómo esa vieja herida se reabría. La humillación, la desolación y la desesperación de aquella noche volvieron a golpear su mente. Recordó cómo se había arrodillado a los pies de Adrián, suplicándole que creyera que el hombre que estaba en su habitación esa noche era una trampa. Pero Adrián solo la miró con asco. Sin embargo, Isabel ya no era aquella mujer débil. Respiró hondo, estabilizando el temblor de sus manos. «Adulterio», repitió Isabel la palabra con un tono casi compasivo. «Es curioso oír esa palabra de la boca de una mujer que durante años fue la amante de mi marido mientras yo todavía era su esposa legítima. Si queremos hablar de moral, Silvia, empecemos por cómo te metiste en esa casa antes incluso de que mi lado de la cama se enfriara». El rostro de Silvia se enrojeció. «Tú solo intentas desviar la atención. Todo el mundo sabe que te echaron por sucia». Isabel dio un paso más cerca, haciendo que Silvia retrocediera por instinto. «Escúchame bien. Me expulsaron por una mentira diseñada de forma muy chapucera. Y hoy he vuelto, no para pedir perdón por algo que nunca hice. Estoy aquí para auditar la fundación que gestionáis de una manera tan chapucera como la forma en que me calumniasteis». Isabel sacó una pequeña carpeta de su bolso y la dejó sobre la mesa central, justo delante de la taza de té de Silvia. «Este es el informe preliminar de mi equipo de auditoría, que trabajó toda la noche. Hay un desfase de 200.000 euros en el informe anual que tú firmaste, Silvia. Como inversora principal, tengo todo el derecho de denunciar esto, como un delito de malversación de fondos», dijo Isabel con calma,
pero su voz tenía un poder explosivo. Los susurros en la sala cambiaron de dirección. Ahora, los ojos de las invitadas se clavaban en Silvia con una mirada acusadora. Silvia parecía temblar. Intentó buscar apoyo en sus amigas, pero todas apartaron la vista. ¿Crees que con dinero puedes comprar el honor?, gritó Silvia desesperada. El honor no se compra, Silvia. El honor se construye con integridad. Algo que no tuviste cuando te apropiaste del marido de otra, y algo que no tienes cuando usas el dinero de la fundación para comprar el bolso de marca que llevas ahora. Isabel miró el bolso de Silvia con desdén. Ese bolso costaba lo mismo que los gastos operativos de un orfanato durante 3 meses. Muy irónico para la presidenta de una fundación social. Isabel se dio la vuelta, haciendo una seña a Lucía para que se fueran. Había ganado esta batalla, pero por dentro se sentía oprimida. La victoria le sabía amarga porque, al fondo de la sala, vio a Pilar de pie en el umbral, mirándola con puro odio. Pilar no habló, pero su mirada prometía un ataque más cruel. Al volver a casa, Isabel se encontró a Adrián de pie frente a su valla. El hombre parecía inquieto. Isabel, por favor, no ataques a Silvia así en público. Sigue siendo mi esposa ahora, dijo Adrián cuando Isabel bajó del coche. Isabel miró a su exmarido con un asco indescriptible. Es tu esposa, pero usó mi nombre como objeto de burla. ¿Dónde estabas tú hace 15 años cuando tu madre me arrastró a la calle, Adrián? ¿Dónde estaba tu defensa? Solo quiero que todos estemos tranquilos. Mi madre es mayor. No soportará este escándalo, se defendió Adrián con voz débil. Tu madre no soporta un escándalo, pero fue muy fuerte cuando me destrozó la vida, rió Isabel con amargura. Vete, Adrián. Si quieres salvar a tu esposa, enséñale a mantener la boca cerrada, porque si vuelve a mencionar la palabra adulterio, te aseguro que dormirá entre rejas por malversación de fondos. Adrián bajó la cabeza y se fue con paso vacilante. Sin embargo, una nueva presión la esperaba al entrar en casa. Encontró a Mateo de pie en el salón, sosteniendo una vieja foto que se había caído de una de las cajas de almacenaje de Isabel. Era una foto de Isabel embarazada. «Mamá». La voz de Mateo sonaba temblorosa. «¿Por qué en esta foto pareces tan triste? ¿Y quién es este hombre a tu lado? ¿Por qué se parece tanto al que estaba hablando contigo en la valla?» Isabel se quedó paralizada. No estaba preparada para explicarle a Mateo quién era su padre, y mucho menos la verdad de que Mateo no era su hijo biológico. Pero al ver la curiosidad en los ojos de Mateo, Isabel se dio cuenta de que acababa de abrir una peligrosa caja de Pandora. «Eso es solo el pasado, Mateo. Un pasado que ya está muerto», respondió Isabel secamente, intentando coger la foto. «Pero ese pasado parece querer volver a la vida, mamá», replicó Mateo con agudeza. Isabel se dio cuenta de que, viviendo justo enfrente de la casa de Pilar, no solo amenazaba a sus enemigos, sino que también ponía en riesgo lo único que amaba, la confianza de Mateo. Isabel tomó una pequeña y arriesgada decisión. Seguiría involucrando a Mateo en los asuntos de la fundación, con la esperanza de que él viera por sí mismo la podredumbre de esa familia antes de que se revelara la verdad sobre su identidad. Pero no sabía si Mateo seguiría de su lado cuando el joven supiera quién era su verdadera madre. La pregunta de Mateo de la noche anterior sobre el hombre de la foto, Adrián, seguía flotando en el aire como una densa niebla que se negaba a disiparse. Isabel pasó la noche en vela, mirando el techo de su habitación mientras se tocaba el vientre, ahora plano. Allí, 15 años atrás, había una vida que protegió con toda su alma, pero que finalmente le fue arrebatada por las manos de quienes consideraba su familia. La mayor ironía de su vida era el joven que acababa de dejar una taza de leche caliente en su escritorio. Mateo no era el feto que ella había acariciado en su vientre. «Mamá, sigues sin dormir lo suficiente». Mateo estaba en el umbral del despacho de Isabel. Su mirada estaba llena de una sincera preocupación. «Si estás cansada por los asuntos de la fundación, déjame que te ayude a organizar los papeles. Descansa un poco, mamá». Isabel miró a Mateo. El rostro del chico era tan limpio, un reflejo de la educación de Isabel, que priorizaba la empatía y la disciplina. Y, sin embargo, biológicamente, Mateo era el hijo de Silvia, la mujer que había destruido su matrimonio. Isabel se preguntaba a menudo si esto era una bendición o una maldición. Había criado al hijo de su enemiga para convertirlo en un ser humano extraordinario, mientras ignoraba el destino de su propio hijo en manos de esa gente cruel. «Estoy bien, Mateo. Solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondió Isabel mientras cerraba la carpeta del informe de auditoría. «Hoy tengo que ir a la sede de la Fundación Benéfica Pilar. ¿Vienes conmigo? Quiero que empieces a aprender a tratar con gente que solo es amable en la superficie». Mateo asintió obedientemente. «Claro, mamá. Me prepararé». Isabel cogió su bolso, armándose de valor. Hoy no se trataba solo de una auditoría financiera. Hoy se trataba de encontrar el pedazo perdido de su alma,
La sede de la Fundación Benéfica Pilar parecía majestuosa, con sus grandes pilares blancos, pero para Isabel, el edificio se sentía como un sepulcro blanqueado. En el vestíbulo, fue recibida por las miradas hostiles del personal, claramente influenciado por Silvia. No lejos de la recepción, estalló un alboroto. Un adolescente estaba gritándole a una anciana, una de las cuidadoras del orfanato, que parecía temblar. Te he dicho que no quiero este estúpido menú envasado, quiero un solomillo. Luego, pateó una pila de cajas de comida, esparciendo su contenido por el impoluto suelo de mármol. Isabel se quedó helada. Ese adolescente era Raúl, el chico que había visto fugazmente en la gala. A esta distancia, Isabel podía ver claramente que su mandíbula se parecía a la de su padre, pero la mirada salvaje y llena de odio era el resultado de la pésima educación de Pilar y Silvia. Raúl, cuida tu lenguaje. Silvia apareció por un pasillo, pero en lugar de regañar a su hijo con firmeza, se acercó con un tono consentidor que resultaba nauseabundo. Si no te gusta, no pasa nada. Luego mamá te pide algo de un restaurante, ¿vale? No grites, cariño, que te dolerá la garganta. Tardas mucho, mamá. Odio este sitio. Solo está lleno de gente pobre y apestosa. Raúl resopló, y luego pisó deliberadamente la comida derramada antes de marcharse. Isabel sintió como si una mano gigante le estrujara el corazón. «Ese es mi hijo», gritó su interior. «Mi propia sangre, por quien recé cada noche para que fuera un buen hombre, ahora se ha convertido en un pequeño monstruo sin modales». Raúl pasó al lado de Isabel sin el menor respeto. Cuando sus hombros chocaron, Raúl la fulminó con la mirada. «Apártate, no me estorbes el paso». Mateo, que estaba al lado de Isabel, detuvo el hombro de Raúl con educación pero con firmeza. «Oye, háblale con respeto a mi madre. Casi la atropellas». Raúl se giró, mirando a Mateo de arriba a abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres para darme órdenes en el edificio de mi abuela? Lárgate de aquí, niño adoptado». Mateo estuvo a punto de responder, pero la mano de Isabel se aferró a su brazo, impidiéndole moverse. Isabel miró fijamente a los ojos de Raúl. Detrás de esa arrogancia, Isabel vio un vacío. Raúl no había crecido con amor, sino con una gratificación ilimitada de su ego. Silvia, al ver la interacción, se acercó rápidamente. «Oh, Isabel, perdona. Mi hijo Raúl es un poco expresivo. Es el único heredero de esta familia, así que es normal que tenga estándares altos». Isabel controló su respiración agitada. «Tener estándares altos no es lo mismo que ser un maleducado, Silvia. Si a ese comportamiento lo llamas ser expresivo, entonces no solo has fracasado como gestora de una fundación, sino que has fracasado por completo como madre». El rostro de Silvia se tensó. «¿No tienes derecho a hablar de cómo educar a un hijo? ¿Y este joven quién es? ¿El resultado de alguna aventura tuya después de que te echaran?» Silvia señaló a Mateo con su dedo de uñas rojas. Mateo pareció ofendido, pero se mantuvo en calma para proteger la dignidad de Isabel. Isabel sonrió levemente. Una sonrisa que contenía veneno. «Se llama Mateo. Es un hijo del que estoy muy orgullosa. Ganó la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Habla 3 idiomas y, lo más importante, sabe cómo respetar a otros seres humanos. Algo que, al parecer, nunca has podido enseñarle a Raúl, aunque tuvieras una montaña de oro». Isabel se apartó de Silvia y miró a Raúl, que seguía de pie no muy lejos. «Raúl, recuerda mi cara. Algún día te darás cuenta de que el mundo no gira solo para satisfacer tus deseos. Y cuando llegue ese día, la persona que más odias podría ser la única que pueda salvarte». Raúl solo bufó y salió del edificio. Isabel cerró los ojos por un instante. El dolor era tan real. Ver a Mateo, tan devoto, por un lado, y a Raúl tan destrozado, por otro. Esta ironía era asfixiante. Amaba a Mateo como a su hijo, a pesar de que era la semilla de la mujer a la que ahora estaba humillando. Por el contrario, anhelaba abrazar a Raúl como su hijo biológico, pero Raúl la miraba con desprecio. Esa tarde, Isabel estaba en la sala de auditoría de la fundación. Había pedido deliberadamente que todos los documentos originales se reunieran allí. En medio de las pilas de papeles, Pilar entró con paso lento pero autoritario. La anciana cerró la puerta tras de sí. «Isabel», la llamó Pilar. Su voz ya no era aguda como en la gala, sino grave y llena de una amenaza velada. «¿Qué es lo que buscas realmente? Si es por dinero, dime una cifra. Deja de meterte en cómo educamos a mi nieto». Isabel no levantó la vista de sus papeles. «Su dinero no es suficiente para comprar mi interés, señora Pilar. Estoy aquí por la verdad. Y en cuanto a Raúl, está usted destrozando su futuro al permitir que se vuelva un salvaje. Es el hijo de Adrián. Es la sangre azul de esta familia». Pilar golpeó la mesa.
Debe ser fuerte, debe ser temido, para que ninguna gentuza como tú pueda derribarlo. Isabel finalmente miró a Pilar. ¿Sangre azul? ¿De verdad? ¿Está segura de que la sangre que corre por las venas de Raúl es la que usted anhela? ¿Y si algún día esa sangre se convierte en la daga que apuñale su propio corazón? Pilar se quedó en silencio. Sus ojos brillaban con recelo. Sentía que Isabel sabía algo, pero no estaba segura de hasta qué punto. No me hables con acertijos. Esto no es un acertijo, señora Pilar. Es una advertencia. Isabel se puso de pie, recogiendo su bolso. A partir de mañana, enviaré un tutor privado y un mentor de comportamiento para Raúl. Si esta fundación quiere que mis fondos sigan fluyendo, Raúl deberá estar bajo mi supervisión 3 horas al día en esta misma oficina. Pilar se quedó atónita. Estás loca. Silvia nunca lo aceptará. Entonces la elección está en sus manos. O los 5 millones de euros de donación y la supervivencia de la fundación, o el ego de Silvia. Espero su respuesta mañana por la mañana. Isabel salió de la habitación con un torbellino de sentimientos. Había tomado una decisión enorme y muy arriesgada. Al acercar a Raúl a ella, se arriesgaba a que Silvia la atacara con más ferocidad. Pero no tenía otra opción. Tenía que salvar a Raúl de la educación diabólica que le estaban dando Pilar y Silvia, aunque tuviera que hacerlo bajo la apariencia de una inversora fría. En el aparcamiento, Mateo ya la esperaba en el coche. Cuando Isabel entró, Mateo le dio una botella de agua mineral ya abierta. «Bebe un poco, mamá. Estás muy pálida». Isabel aceptó la botella, mirando las manos limpias y ágiles de Mateo. «Perdóname, Mateo», susurró para sus adentros. «Tengo que traer a tu enemigo a nuestras vidas para redimir un pecado del pasado que ni siquiera es culpa tuya». El trato estaba cerrado. Aunque Silvia gritó objeciones, y Pilar se quedó inmóvil con un rostro pálido como el mármol, el poder del dinero de High Investment era irrefutable. La Fundación Benéfica Pilar era ahora el tablero de juego de Isabel, y Raúl, su hijo biológico perdido, era el objetivo de su rescate. Esa mañana, Isabel llegó deliberadamente temprano. Se sentó en la sala de reuniones acristalada que le permitía vigilar el pasillo principal. A su lado, Mateo estaba ocupado ayudando a Lucía a revisar el inventario del orfanato. Isabel observó cómo Mateo organizaba meticulosamente las pilas de papel, añadiendo ocasionalmente pequeñas notas con una caligrafía pulcra y firme. Cada uno de sus movimientos reflejaba la disciplina que Isabel le había inculcado desde pequeño. La puerta del pasillo se abrió bruscamente. Raúl entró arrastrando los pies, con el uniforme escolar por fuera y los oídos taponados con auriculares. Detrás de él, Adrián lo seguía con cara de cansancio, llevando la mochila de su hijo que el propio adolescente debería llevar. «Siéntate ahí, Raúl. ¿La señora Isabel ya te está esperando?», ordenó Adrián en voz baja, tratando de contener su enfado en público. Raúl resopló. Se dejó caer en la silla mullida frente a Isabel y luego subió los pies a la mesa. «¿3 horas al día creéis que soy un niño de guardería que necesita una niñera? No necesito vuestro dinero». Isabel no respondió de inmediato. Miró los pies de Raúl ensuciando su mesa de reuniones y luego se volvió hacia Adrián, que permanecía inmóvil en el umbral. «Adrián, ¿así es como tu respetable familia educa al futuro heredero? En mi oficina, ni siquiera un director se atrevería a poner los pies en la mesa de reuniones». Adrián se acercó, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Raúl, baja los pies ahora mismo». Raúl se rió con burla, pero lentamente bajó los pies ante la mirada de Isabel, que era tan fría y penetrante que parecía ver directamente la podredumbre de su corazón. «Mateo», llamó Isabel con calma. Mateo se levantó inmediatamente de su escritorio en la esquina y se acercó. «Sí, mamá. Por favor, muéstrale a Raúl los documentos que debe estudiar sobre ética básica y la historia de esta fundación. Asegúrate de que no toque su móvil durante esta sesión», dijo Isabel. Mateo asintió y luego miró a Raúl con una expresión difícil de descifrar, entre la compasión y la firmeza. «Empecemos, Raúl. Cuanto antes aprendas, antes podrás irte». Raúl miró a Mateo con odio. «No me des órdenes, niño adoptado». «Se llama Mateo», interrumpió Isabel con dureza. «Y tiene un apellido mucho más honorable que el comportamiento que estás mostrando hoy». Adrián, que seguía allí de pie, observaba en silencio la interacción entre los dos adolescentes. Algo le inquietaba. Miró a Mateo. El joven tenía una postura erguida, exactamente como él de joven. Incluso la forma en que Mateo sostenía el bolígrafo y las arrugas en su frente al pensar le recordaban mucho a sus propias fotos de adolescencia. Por otro lado, miraba a Raúl. El rostro de Raúl se parecía al suyo, pero su carácter no tenía ninguna similitud. Adrián era un hombre educado con rigidez en cuanto a modales, mientras que Raúl era producto de los mimos sin límites de Silvia. «¿Por qué Mateo?»,
el hijo que Isabel trajo del extranjero, se sentía más como su hijo que Raúl. Pasó una hora, y Adrián no se fue. En su lugar, se sentó en el vestíbulo exterior, observando a través de la rendija de la puerta. Vio a Mateo explicando pacientemente los puntos de los documentos a un Raúl que no paraba de refunfuñar. Cuando Raúl empezó a tirar el bolígrafo por frustración, Mateo no respondió con ira. Simplemente recogió el bolígrafo, lo volvió a poner en la mano de Raúl y le habló con un tono muy tranquilo pero autoritario. Ese carácter, esa calma, no puede venir de un extraño, murmuró Adrián sin darse cuenta. De repente, Pilar apareció detrás de Adrián. La anciana parecía inquieta desde esa mañana. Vio lo que Adrián estaba viendo, y un miedo terrible comenzó a apoderarse de ella. Pilar vio cómo Isabel lanzaba miradas furtivas a Raúl con los ojos llorosos, una mirada que no era la de una inversora fría, sino la de una madre afligida. «Adrián, ¿por qué sigues aquí? Vámonos, deja que el personal se encargue de Raúl», le instó Pilar, con la voz ligeramente temblorosa. «Mamá, mira a Mateo», señaló Adrián. «¿No te parece extraño? Su forma de hablar, su forma de pensar, se parece mucho a mí. Mientras que Raúl... A veces siento que estoy viendo a un extraño en el cuerpo de mi propio hijo». El corazón de Pilar pareció detenerse. Era la bomba de relojería que más temía. «No digas tonterías, Adrián. Raúl es claramente tu hijo y de Silvia. Solo está siendo rebelde. Eso es todo. La genética no siempre se trata del carácter, sino del linaje. Pero mamá, basta. No dejes que Isabel te lave el cerebro», espetó Pilar, un poco demasiado alto, y se oyó dentro de la habitación. Isabel salió de la sala de reuniones, mirando a madre e hijo con una sonrisa satírica. «¿Algún problema, señora Pilar? Parece que tiene mucho miedo de que mi hijo Mateo sea una mala influencia para su querido nieto». Pilar se acercó a Isabel, bajando la voz para que Mateo y Raúl no la oyeran. «¿Cuál es tu plan en realidad, Isabel? Vuelves aquí. Traes a ese niño y te metes en nuestra fundación. ¿Estás tratando de sembrar la duda en nuestra familia?» Isabel acercó su rostro al oído de Pilar, susurrando palabras que le erizaron el vello. «La duda solo surge cuando hay una mentira oculta, señora. Si su familia está limpia, ¿por qué tiembla cada vez que miro a Raúl?» Pilar retrocedió un paso, con la respiración agitada. Vio a Isabel volver a entrar en la habitación y sentarse justo al lado de Raúl, como si quisiera estar lo más cerca posible del adolescente. Algo dentro de Pilar gritó. Tenía que alejar a Mateo de la vista de Adrián antes de que él empezara a contar los días de los nacimientos de hace 15 años. Esa tarde, después de la sesión, Raúl salió con el rostro enrojecido. Corrió inmediatamente hacia el coche de Silvia, que ya esperaba en el aparcamiento. Silvia, al ver a su hijo tan afectado, salió y se enfrentó a Isabel, que se dirigía a su propio coche. «¿Qué le has hecho a mi hijo?», gritó Silvia delante de los empleados de la fundación. «Eres una inversora, no una profesora. No te atrevas a tocar la salud mental de mi hijo con tus estúpidas reglas». Isabel se detuvo, girándose lentamente. Vio a Mateo detrás de ella, listo para defenderla. Pero Isabel levantó la mano, indicándole a Mateo que se quedara quieto. «Solo le estoy enseñando qué es la autoestima, Silvia. Algo que tú no has podido darle porque estabas demasiado ocupada enseñándole a ser un parásito», respondió Isabel con calma. «¿Te crees genial porque tienes dinero? Sigues siendo la adúltera que fue expulsada de aquí. No pienses que trayendo a este chico vas a volver a llamar la atención de Adrián». Silvia señaló a Mateo con odio. Mateo dio un paso adelante. Su voz se mantuvo educada, pero contenía una amenaza. «Señora, por favor, cuide sus palabras sobre mi madre. Si habla una vez más, yo mismo me aseguraré de que el informe de malversación de fondos llegue a la mesa de la policía hoy mismo». Silvia se cayó en seco. Miró a Mateo con una mezcla de miedo y una extraña familiaridad. Vio sus propios ojos en los de Mateo, unos ojos afilados y decididos. Pero rápidamente desechó la idea. «Imposible. Mi bebé era un niño, y Raúl es un niño». Todo salió según el plan de Pilar. Isabel entró en el coche, pero su interior era un torbellino. Ver a Raúl odiándola tanto era una tortura peor que la pobreza que había soportado. Sin embargo, se dio cuenta de algo por la reacción de Adrián y Pilar ese día. El secreto comenzaba a resquebrajarse. ¿Por qué esa anciana no dejaba de mirarme como si fuera un fantasma? Isabel apretó su bolso. «Porque para ellos, tu presencia es un recordatorio de un pecado que creían enterrado». «¿Y qué tengo que ver yo con eso, mamá?», preguntó Mateo de nuevo, empezando a sentir que le ocultaban algo. Isabel guardó silencio durante un buen rato.
Sabía que quedarse aquí haría que Mateo sospechara cada vez más. Sin embargo, tenía que dar un paso más audaz para provocar que Pilar cometiera un error. Mateo, a partir de mañana quiero que te cambies al mismo colegio que Raúl, dijo Isabel de repente. Lucía, que conducía, se sobresaltó. Isabel, eso es demasiado peligroso. Silvia podría hacerle daño allí. Precisamente ahí está el verdadero campo de batalla, replicó Isabel con frialdad. Quiero que Mateo esté en su círculo más íntimo. Quiero que Adrián vea a Mateo todos los días, que compare cada uno de sus gestos con los de Raúl, hasta que no tenga más remedio que investigar la verdad por sí mismo. Esa decisión fue la mayor apuesta de Isabel. Estaba poniendo a Mateo, lo único valioso que tenía, directamente en la boca del lobo. Su presión interna llegó al límite, entre el deseo de proteger a Mateo y el impulso de revelar la verdad por el bien de Raúl. Isabel sabía que, después de esa noche, la vida de Mateo nunca volvería a ser tranquila. La inquietud envolvía a Isabel desde que inscribió a Mateo en el mismo colegio de élite que Raúl. Cada vez que despedía a Mateo por la mañana, sentía que estaba arrojando una joya al barro. Pero, por encima de todo, había un fragmento de memoria que la atormentaba. La noche de tormenta de hace 15 años en la clínica de la Natividad. La noche en que Pilar anunció que el bebé de Isabel había nacido, pero al mismo tiempo fue acusada de adulterio, y su bebé fue calificado como una mancha. Isabel necesitaba un testigo, alguien que no estuviera atado por un juramento de lealtad al dinero de Pilar. Lucía, ¿has conseguido su dirección?, preguntó Isabel mientras miraba las gotas de lluvia desde la ventanilla del coche. Lucía, que conducía, asintió lentamente. Su rostro mostraba preocupación. En las afueras, Isabel, un barrio humilde cerca de las vías del tren. Su vida se arruinó después de que Pilar lo despidiera hace 10 años. Parece que lo apartaron a propósito para que no pudiera hablar. El coche de lujo finalmente se detuvo frente a un callejón estrecho y embarrado. Isabel bajó, ignorando las salpicaduras de agua sucia en sus caros zapatos. Al final del callejón, en una chabola de madera casi en ruinas, estaba sentado un anciano con el pelo completamente blanco. Era el señor Soto, el antiguo chofer personal de la familia de Pilar, quien solía llevar a Isabel a sus revisiones prenatales. Isabel se acercó, con el corazón encogido al ver el estado del hombre que siempre había sido amable con ella. Señor Soto. El anciano levantó la vista. Sus ojos nublados intentaron enfocar a la hermosa mujer que tenía delante. Cuando reconoció ese rostro, el señor Soto dio un respingo que casi lo tira de su silla de madera. Su cuerpo temblaba violentamente. «Señora, señora Isabel». Su voz era un susurro ronco, lleno de un miedo arraigado. «Váyase, señora, váyase. No sé nada. No me haga más daño». Isabel se arrodilló rápidamente frente al anciano, sin importarle el polvo del suelo. «Señor Soto, tranquilo. No me envía la señora Pilar. Soy Isabel. He vuelto, no para hacerle daño. Necesito su ayuda». Al oír el nombre de Pilar, el señor Soto se encogió aún más. Se cubrió el rostro con sus manos ásperas y arrugadas. «La señora Pilar dijo que si hablaba, destruiría a mi familia. He guardado silencio durante 15 años, señora. Ya lo he perdido todo». «Usted perdió su trabajo, pero yo perdí a mi hijo». La voz de Isabel se elevó, llena de un dolor que había reprimido durante mucho tiempo. «Usted estaba allí esa noche. Usted me llevó al hospital cuando rompí aguas. Por favor, señor, ¿qué pasó realmente cuando me desmayé después de dar a luz?». El señor Soto bajó las manos lentamente. Miró a Isabel con una expresión de profunda culpabilidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Esa noche, llovía a cántaros. La señora Silvia también estaba allí. Dio a luz en la habitación de al lado, prematuramente. Isabel contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. «Silvia, ¿dio a luz la misma noche?». La señora Pilar se enfadó mucho cuando supo que el bebé de la señora Silvia era un niño, pero débil, susurró el señor Soto, su voz casi inaudible por el sonido de un tren que pasaba, mientras que su bebé, señora Isabel, nació sano, también un niño. La señora Pilar no quería que el nieto de sangre azul de su familia naciera del vientre de la señora Silvia, que era solo una amante, pero también la odiaba a usted, señora Isabel. Ella me ordenó vigilar la puerta trasera. «Dígamelo, señor. ¿Qué hizo la señora Pilar?», le urgió Isabel, mientras sus propias lágrimas comenzaban a caer. Ella las cambió. Le pagó a una enfermera para que cambiara a su bebé por el de la señora Silvia. Luego creó la farsa del adulterio para que usted fuera expulsada y nunca pudiera reclamar al bebé sano. Quería a Raúl, su hijo biológico.
como suyo, sin que usted estuviera cerca. El mundo pareció derrumbarse sobre Isabel. La verdad era más cruel de lo que había imaginado. No solo la habían repudiado por odio, sino porque ella era la fábrica perfecta de un bebé varón para Pilar. Mientras tanto, su identidad debía ser borrada para que Pilar tuviera el control total. ¿Y Mateo?, preguntó Isabel con voz temblorosa. Mateo era el niño que Silvia abandonó porque se consideraba defectuoso y débil en ese momento. La señora Pilar lo dejó en un pequeño orfanato de las afueras. Pero de alguna manera, usted lo encontró. El señor Soto sollozó. Perdóneme, señora. Tenía miedo. La señora Pilar tiene gente en todas partes. De repente, un coche negro se detuvo al final del callejón. El señor Soto, al ver el coche, abrió los ojos aterrorizado. Se levantó apresuradamente y entró en su chabola, cerrando la puerta desde dentro. «Váyase, señora. Vienen por usted. No vuelva», gritó el señor Soto desde el interior. Isabel se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia. Vio a dos hombres corpulentos bajar del coche negro, claramente sicarios de Pilar que vigilaban todos sus movimientos. Lucía tiró rápidamente del brazo de Isabel. «Isabel, tenemos que irnos ahora. La situación no es segura», susurró Lucía, alerta. Isabel miró la chabola por última vez, luego a los dos hombres que ahora la observaban desde la distancia. La ira, que hasta ahora era una pequeña llama, estalló en un gran incendio dentro de su pecho. Ya no se sentía triste. Se sentía fría. Muy fría. En el coche, durante el camino de vuelta, Isabel permaneció en silencio. Apretó su teléfono con fuerza. Se dio cuenta de que su parto no fue simplemente una negligencia médica, sino una conspiración familiar muy bien orquestada. Pilar había robado los derechos de Raúl, manipulado a Adrián y casi dejado que Mateo muriera en la pobreza. «Isabel, ¿cuál es tu plan?», preguntó Lucía cuando ya estaban lejos de la zona. «Pilar cree que puede vigilar al señor Soto para siempre», respondió Isabel con voz plana. «Se equivoca. Lo vigila porque teme que hable. A partir de esta noche, traslada al señor Soto a nuestro escondite fuera de la ciudad. Dale la mejor protección. Él es la daga que usaré para degollar el orgullo de Pilar en los tribunales». «Pero eso es arriesgado, Isabel. Pilar sabrá que fuiste tú. Atacará a Mateo en el colegio», advirtió Lucía. Isabel se giró hacia Lucía con una mirada feroz. «Que lo intente. Cada vez que toque un solo pelo de Mateo, destruiré uno de los activos de su fundación. Ya no voy a jugar limpio, Lucía. Seré la tormenta que ellos mismos invocaron hace 15 años». Esa noche, Isabel tomó una decisión pequeña pero arriesgada. No solo puso a salvo al señor Soto, sino que también envió un mensaje anónimo a Adrián con una foto de la clínica donde habían nacido los niños. Quería que Adrián comenzara a ser perseguido por una curiosidad insoportable. Al llegar a casa, Isabel vio a Mateo estudiando en el salón. Mateo levantó la vista y le sonrió sinceramente. «Mamá, ¿de dónde vienes? Tienes la cara manchada de barro». Isabel se acercó y abrazó a Mateo con una fuerza inusual. Mateo, el hijo de la mujer que le había destrozado la vida, se había convertido en la cura para sus heridas. Esta ironía era asfixiante. Sin embargo, Isabel sabía que Mateo seguía siendo su hijo, independientemente de la sangre que corriera por sus venas. Mientras tanto, tenía que rescatar a Raúl de las manos de la abuela que había envenenado su alma. El silencio en casa de Isabel esa mañana era opresivo. Era como si las paredes de madera también guardaran el peso del secreto que acababa de traer de la chabola del señor Soto. Isabel estaba de pie frente al fregadero de la cocina, dejando que el agua corriera sobre sus manos, que todavía temblaban ligeramente. En su mente, la voz del señor Soto resonaba sin cesar. «La señora Pilar me ordenó vigilar la puerta trasera. Cambió a los bebés». Isabel cerró los ojos. Sintió náuseas al darse cuenta de que durante 15 años había volcado todo su amor en el hijo de la mujer que le había arrebatado todo. Miró a Mateo, que desayunaba tranquilamente en la mesa. Mateo, el joven, tan inteligente y educado, era la basura que Pilar había desechado por considerarlo débil. Mientras tanto, Raúl, su propia sangre, se había convertido en un arma roma y oxidada bajo la tutela de Silvia. «Mamá, se está derramando el agua». La suave advertencia de Mateo la sacó de su ensimismamiento. Isabel cerró el grifo de inmediato. «Perdona, cariño, estaba distraída». «¿Estabas pensando en Raúl?», preguntó Mateo de repente. La pregunta dejó helada a Isabel. Mateo tenía una intuición aguda, algo que a menudo la hacía sentir desnuda. «Ayer en el colegio, Raúl me pintarrajeó el cuaderno. Dijo que mientras tuviera a su abuela Pilar, podía hacerme lo que quisiera». Isabel se giró, aferrándose al borde del fregadero con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué hiciste, Mateo?»,
Solo recogí mi cuaderno y le dije que la protección de su abuela no duraría para siempre, respondió Mateo con calma. Pero mamá, Raúl parecía muy solo. Detrás de todos sus gritos parecía alguien que pide ayuda. Las palabras de Mateo le atravesaron el corazón a Isabel. ¿Pide ayuda? Por supuesto. Raúl estaba atrapado en una jaula de oro construida sobre mentiras. Isabel sintió un impulso de ir allí, abrazar a Raúl y decirle que ella era su madre. Pero su sentido común la detuvo. Si actuaba sin pruebas irrefutables, Pilar la destruiría de nuevo con facilidad. Mientras tanto, en la gran mansión de la familia de Pilar, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Pilar caminaba de un lado a otro en su despacho tras recibir la noticia de que el señor Soto había desaparecido de su chabola. Sabía perfectamente quién era el responsable. «Silvia, ven aquí», gritó Pilar. Silvia entró con cara de preocupación. Desde la llegada de Isabel, su posición en la casa era cada vez más precaria. Adrián empezaba a ignorarla y Pilar la reprendía con más frecuencia. «Isabel ha encontrado al señor Soto. No tenemos mucho tiempo», dijo Pilar con voz baja y amenazante. «Si Adrián llega a saber lo que hicimos esa noche, las dos acabaremos en la calle. ¿Sabes lo que tienes que hacer?» «Pero mamá, ¿qué puedo hacer? Isabel ahora tiene dinero. Tiene poder», se quejó Silvia. Pilar se acercó, agarrando el hombro de Silvia con sus afiladas uñas. «Usa a Raúl. Isabel tiene una debilidad por ese chico». Vi la forma en que lo miraba. No era la mirada de una extraña. Crea una situación en la que Isabel parezca la villana delante de Adrián. Haz que parezca que quiere secuestrar a Raúl o hacerle daño. Aleja a Raúl de esa mujer a cualquier precio. Silvia asintió rápidamente. Una idea descabellada comenzó a formarse en su cabeza. Si podía hacer que Adrián creyera que Isabel era una amenaza para la seguridad de Raúl, Adrián seguramente la expulsaría de la ciudad para siempre. Al mediodía, frente al colegio de Raúl y Mateo, Silvia puso en marcha su plan. Isabel esperaba a Mateo en el coche. Cuando vio a Raúl salir solo por la puerta, con aspecto sombrío, sin darse cuenta, Isabel bajó del coche. El anhelo de una madre venció a su lógica empresarial. «Raúl», llamó Isabel suavemente. Raúl se giró, con una mirada cínica, pero con un atisbo de curiosidad. «¿Qué quieres ahora, señora inversora? ¿Otro sermón?» «Solo quería darte esto». Isabel le tendió una pequeña fiambrera con comida sana que ella misma había preparado esa mañana. «He oído que a menudo te saltas el almuerzo». Raúl miró la fiambrera con duda. Justo cuando iba a extender la mano, un grito agudo rompió el ambiente escolar. «¡Un secuestrador! ¡Ayuda! Alguien quiere secuestrar a mi hijo». Silvia corrió desde el aparcamiento, con el rostro fingiendo pánico. Agarró a Raúl bruscamente, casi haciéndolo caer. «No toques a mi hijo, mujer sucia. ¿A dónde te lo quieres llevar?» Los padres y el personal de seguridad del colegio se arremolinaron de inmediato. Adrián, que casualmente acababa de llegar para recoger a Raúl por orden de Pilar, bajó del coche con cara de tensión. «¿Qué pasa aquí, Silvia?», preguntó Adrián, confundido. «Cariño, mira». Isabel estaba intentando convencer a Raúl para que se subiera a su coche. «Quiere secuestrar a nuestro hijo por venganza, porque le quitamos su sitio». Silvia lloraba histéricamente, abrazando a un Raúl que parecía confundido y avergonzado. «Es una mujer loca, cariño. Quiere destruir nuestra felicidad a través de Raúl». Adrián miró a Isabel exigiéndole una explicación. «Isabel, ¿es verdad lo que dice Silvia? Si tienes un problema conmigo, no metas a Raúl en esto». Isabel se mantuvo firme en medio de la multitud. Le dolía el corazón al ver que Raúl la miraba con un odio sembrado por las mentiras de Silvia. Pero Isabel no lloró. En su lugar, sonrió levemente. Una sonrisa que hizo que Silvia dejara de gritar de repente. «¿Secuestrar?», repitió Isabel con calma. «Silvia, parece que ves demasiadas telenovelas. Solo le estaba ofreciendo el almuerzo. Y si quieres hablar de seguridad». Isabel sacó su móvil y pulsó una aplicación. Giró la pantalla hacia Adrián y la gente de alrededor. «Mi coche está equipado con cámaras de 360 grados que graban toda la actividad a su alrededor en un radio de 10 metros, con audio de alta calidad. Veamos y escuchemos lo que realmente pasó». En la pantalla del móvil se veía claramente a Isabel de pie, simplemente ofreciendo la fiambrera, y a Raúl dispuesto a aceptarla antes de que Silvia llegara gritando como una posesa. Lo más sorprendente fue la voz de Silvia, grabada claramente mientras susurraba para sí misma antes de gritar. «Ahora es el momento de destruirte, Isabel». El ambiente se volvió silencioso al instante. Silvia palideció. Sus manos temblaban. «Cariño, eso no es lo que parece», balbuceó Silvia. Adrián cogió el móvil de Isabel,
Vio el vídeo una vez más y luego miró a su esposa con un asco que nunca antes le había mostrado. La estás calumniando delante del colegio de tu propio hijo. Estás humillando a Raúl solo por tu ego, Silvia. Solo tenía miedo, cariño. Tenía miedo de que me quitara a Raúl. Silvia intentó defenderse, pero Adrián ya no quería escuchar. Suficiente. Mete a Raúl en el coche ahora mismo, espetó Adrián. Raúl apartó bruscamente la mano de Silvia. Miró a su madre, la mujer a la que siempre había admirado, con una profunda decepción. Luego miró a Isabel por un momento. Hubo un destello de emoción inexplicable en los ojos del adolescente antes de entrar finalmente en el coche, dando un portazo. Adrián se quedó de pie frente a Isabel, con la cabeza gacha por la vergüenza. Isabel, perdona por el comportamiento de Silvia. Últimamente está un poco emocional. Emocional no significa que se le permita ser cruel, Adrián, replicó Isabel con frialdad. Deberías empezar a preguntarte, si hoy pudo calumniarme con tanta facilidad, ¿qué otras calumnias te susurró al oído hace 15 años? Adrián se quedó en silencio. Las palabras de Isabel golpearon su conciencia, que comenzaba a despertar. Isabel se dio la vuelta y entró en su coche justo cuando llegaba Mateo. Dentro del coche, Isabel apoyó la cabeza en el volante. Esta pequeña victoria no la hizo sentir mejor. Al contrario, se sentía aún más culpable con Raúl por haberle hecho presenciar este caos. «Mamá, has hecho lo correcto», susurró Mateo, cogiéndole la mano. «¿De verdad, Mateo? Siento que estoy destrozando sus vidas, pero Raúl también está saliendo herido en el proceso», dijo Isabel en voz baja. Isabel miró hacia la casa de Pilar mientras pasaban. Sabía que después de esto, Pilar lanzaría un ataque más brutal. Pero una pequeña y arriesgada decisión nació en la mente de Isabel. Tenía que contactar a su abogado secreto de inmediato. No podía esperar a que el señor Soto testificara en el juicio. Tenía que empezar a provocar a Silvia para que cometiera un error financiero aún mayor. «Lucía», llamó Isabel por el manos libres. «Contacta con los agentes inmobiliarios. Diles que estamos interesados en comprar los activos de la fundación que Silvia ha puesto como aval en el Banco Permata. Quiero quitarles los terrenos del orfanato la semana que viene». Isabel sabía que, al quitarles los terrenos del orfanato, pondría en riesgo a cientos de huérfanos, y eso sería un escándalo masivo para Pilar. Pero era la única manera de forzar a Pilar a arrodillarse y admitir quién era realmente Raúl. La presión interna de Isabel alcanzó su punto máximo. ¿Estaba dispuesta a ser la villana para restaurar la verdad? El impacto del incidente frente al colegio dejó una gran brecha en la máscara de perfección de la familia de Adrián. Isabel, sentada en el balcón de su casa, bebía un té amargo mientras observaba el portón de la casa de enfrente. Podía oír vagamente los gritos provenientes del interior. No era nada nuevo. Desde que la manipulación de Silvia quedó expuesta en público, la gran mansión se había convertido en un campo de batalla. Isabel dejó la taza. No se sentía tranquila. Aunque su plan avanzaba, cada vez que oía a Silvia gritarle a Raúl a lo lejos, una parte de su alma se desgarraba. Estaba destruyendo a Silvia, sí, pero también estaba situando a Raúl, su propia sangre, en el epicentro de la tormenta. «Mamá, sus gritos se oyen hasta en mi habitación», dijo Mateo, que apareció de repente a su lado. El joven llevaba su cuaderno, pero su rostro parecía preocupado. «¿Por qué la señora Silvia siempre se enfada con Raúl? ¿No es su hijo?» Isabel tragó saliva, un sabor amargo en la boca. A veces, Mateo, las personas acorraladas muerden a quien tienen más cerca, incluso a sus propios hijos. «Me da pena, Raúl», susurró Mateo en voz baja. Hoy en el colegio se quedó callado en un rincón de la clase. Ya no gritaba. Parecía vacío. Isabel apartó la vista. No quería que Mateo viera sus ojos empezar a humedecerse. Pena. Esa era la emoción que más había evitado sentir por Raúl. Sin embargo, ahora era Mateo, el hijo que debería odiar a Raúl, quien la sentía. Isabel tenía que terminar esto pronto, o Raúl se rompería antes de que pudiera salvarlo. Al otro lado de la calle, en el lujoso salón de la familia de Pilar, un plato se hizo añicos en el suelo de mármol. Adrián estaba de pie, con la respiración agitada, señalando una pila de facturas de tarjetas de crédito esparcidas sobre la mesa. 500.000 euros en un mes, Silvia. En bolsos y joyas. Retumbó la voz de Adrián. Nuestra empresa está en crisis de liquidez por la auditoría de High Investment. Y tú gastas dinero como si tuviéramos un pozo sin fondo. Silvia no se quedó atrás. Su rostro, normalmente hermoso, ahora estaba rígido por la ira. Lo necesito para mantener nuestro buen nombre. ¿Por qué crees que las esposas de los altos cargos todavía te hablan después de que Isabel me humillara en el colegio? Es porque todavía parezco tener clase. Eres un hombre débil, Adrián. Si no puedes mantenerme, no me culpes a mí. ¿Débil?, rió Adrián con amargura.
Fui lo suficientemente fuerte para soportar la vergüenza de la calumnia de secuestro que inventaste. Casi arruinas la reputación de Raúl. Raúl. Siempre Raúl. Silvia se giró hacia las escaleras, donde Raúl estaba de pie, inmóvil, observándolos. ¿Ves a ese niño? Cada vez se parece más a Isabel. Es un rebelde. No sirve para nada. Nunca debería haber. ¿Nunca debería saber qué? La fría voz de Pilar interrumpió desde el pasillo. Pilar entró apoyándose en su bastón. Sus ojos se clavaron en Silvia. Pilar sabía perfectamente que Silvia casi se delata sobre el secreto del intercambio de bebés. Sube a tu habitación, Raúl. Ahora. Raúl subió corriendo las escaleras sin hacer ruido. Adrián se dejó caer en el sofá, masajeándose las sienes. El agotamiento mental era evidente en sus hombros caídos. En ese momento, el móvil sobre la mesa vibró. Un mensaje de su secretaria. Señor Adrián. La señora Isabel de High Investment le invita a una reunión privada en su oficina esta tarde. Dice que es sobre el rescate de los activos de su empresa. Adrián miró el mensaje como quien ve un salvavidas en medio del mar. Miró a Silvia, que seguía refunfuñando, y a su madre, que no dejaba de presionarlo. Necesitaba una salida, e irónicamente, esa salida se la ofrecía la mujer a la que una vez repudió. Esa tarde, Isabel recibió a Adrián en su espaciosa y minimalista oficina. Isabel había dispuesto la iluminación para que la sala resultara intimidante pero profesional. Vestía de negro, irradiando un aura de poder que Adrián nunca habría imaginado. «Siéntate, Adrián», dijo Isabel sin rodeos. No le ofreció la mano. Adrián se sentó, incómodo. «Gracias por recibirme, Isabel. Sé que nuestra relación no es buena, pero necesito hablar profesionalmente sobre la fundación y mi empresa de logística». Isabel le arrojó un documento. «Tu empresa de logística está al borde de la quiebra, Adrián. Mi auditoría ha descubierto que Silvia ha estado retirando fondos de la empresa ilegalmente para financiar su estilo de vida y cubrir las pérdidas de la fundación. Si el banco se entera, embargarán la casa de tu madre la semana que viene». El rostro de Adrián palideció. «¿Cómo puedes saber tanto?» «Tengo ojos en todas partes», respondió Isabel con frialdad. «Te ofrezco un trato. High Investment inyectará fondos para cubrir todas tus deudas. A cambio, quiero el 51% de las acciones de tu empresa y el control total sobre la gestión financiera de la fundación». Adrián se quedó atónito. «Eso significa que tú controlarás mi vida». Isabel se inclinó hacia adelante mirándolo directamente a los ojos. «No me interesa controlar tu vida desastrosa, Adrián. Solo me interesan sus activos. Pero tienes una opción. Perderlo todo y dejar que tu madre viva en la calle, o trabajar bajo mi dirección y salvar el honor de tu familia». Adrián guardó silencio durante un largo rato. El silencio en la habitación era asfixiante. Veía a Isabel ya no como la mujer a la que amó o a la que hirió, sino como la dueña de su destino. Por otro lado, la imagen de una Silvia derrochadora y una Pilar exigente le producía cada vez más náuseas. «De acuerdo», susurró Adrián finalmente. «Acepto, pero por favor no dejes que Silvia se entere de los detalles de las acciones. Se volverá loca». Isabel sonrió levemente, una sonrisa de victoria amarga. «Se enterará a su debido tiempo. Ahora, firma esto». Esa noche, después de que Adrián se fuera, Lucía entró en el despacho de Isabel. «Acabas de atraparlo, Isabel. Ahora depende completamente de tu dinero. Pero, ¿estás segura de que esto es seguro? Tener a Adrián tan cerca podría ser peligroso para Mateo». Isabel se puso de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. «Adrián ha empezado a comparar a Mateo y a Raúl. Con él trabajando para mí, verá a Mateo más a menudo. Quiero que ese sentimiento de culpa lo carcoma lentamente hasta que sea él mismo quien suplique una prueba de ADN sin que yo se la pida». «Pero Silvia no se quedará de brazos cruzados», advirtió Lucía. «Ese es mi objetivo. Quiero que Silvia cometa otro movimiento imprudente», respondió Isabel. Isabel sintió un torbellino interior al volver a casa. En el salón, vio a Mateo enseñándole matemáticas a Raúl, que aparentemente había entrado sigilosamente por la puerta trasera. Raúl parecía incómodo, pero escuchaba a Mateo con atención. «Raúl, ¿por qué estás aquí?», preguntó Isabel, tratando de mantener un tono neutral, aunque su corazón latía con fuerza al ver a su hijo biológico en su casa. Raúl se puso de pie, con miedo en el rostro. «Yo solo estaba aburrido en casa. Mamá y papá no paran de gritar». Mateo dijo que podía venir. Isabel miró a Raúl. El pelo del adolescente estaba desordenado y tenía una marca roja en el brazo, probablemente de un apretón de Silvia durante la discusión. Isabel sintió una rabia inmensa, pero también miedo.
Si Pilar se enteraba de que Raúl estaba aquí, usaría esto como un arma para acusar a Isabel de lavarle el cerebro. «Vuelve a tu casa, Raúl. Ahora», dijo Isabel con una voz deliberadamente dura, aunque su corazón gritaba por abrazar a ese niño. «Pero mamá, está lloviendo a cántaros fuera», protestó Mateo. «He dicho que vuelvas», espetó Isabel, haciendo que ambos adolescentes se sobresaltaran. Raúl miró a Isabel con una mirada profundamente herida. «Tenías razón. Eres igual que ellos. Solo te importan tus propias reglas». Raúl salió corriendo, bajo la lluvia. Isabel se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Acababa de echar a su propio hijo, desolado, para proteger el secreto de su plan. Su presión interna alcanzó un nuevo y tortuoso nivel. Estaba destruyendo a sus enemigos, pero al mismo tiempo estaba matando el afecto en los ojos de su propio hijo. Esa noche tomó una decisión pequeña pero arriesgada. Empezaría a enviar gente para vigilar la seguridad de Raúl físicamente dentro de la casa de Pilar, incluso si eso significaba recurrir a escuchas ilegales. Los restos de la lluvia de anoche aún dejaban huellas húmedas en el asfalto, al igual que la opresión que persistía en el pecho de Isabel. La imagen de Raúl corriendo bajo la tormenta después de que ella lo echara bruscamente no dejaba de repetirse en su cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada herida del adolescente, una mirada que nunca debería haberle dirigido a su propio hijo. Sin embargo, Isabel sabía que en esa casa las paredes tenían oídos. Pilar y Silvia debían estar vigilando. Debía seguir pareciendo una extraña sin corazón, para que no sospecharan que ya sabía la verdad. Esa mañana, Lucía entró en el despacho de Isabel, con el rostro pálido. No traía informes de auditoría ni documentos de acciones. Solo sostenía su móvil con una mano que temblaba ligeramente. «Isabel, el señor Soto», susurró Lucía. «Está en estado crítico. Sufrió un infarto esta mañana en el refugio. No deja de preguntar por ti. Dice que hay algo que no ha terminado». El corazón de Isabel se detuvo. Sin perder tiempo, dejó todo su trabajo. Durante el viaje a la clínica secreta en las afueras de la ciudad, Isabel solo pudo rezar. El señor Soto era el único testigo vivo que quedaba de aquella maldita noche de hace 15 años. Si ese hombre moría ahora, la verdad podría quedar enterrada para siempre bajo el poder de Pilar. Cuando Isabel llegó a la pequeña y oculta sala, la recibió un agudo olor a antiséptico. El señor Soto yacía débilmente, con una sonda de oxígeno en la nariz. Sus ojos hundidos se abrieron lentamente. Al sentir la presencia de Isabel, movió su mano temblorosa bajo la almohada y sacó un sobre marrón y desgastado, con las esquinas dobladas y amarillentas. «Señora», la voz del señor Soto era casi inaudible, como el roce de papel seco. «Yo no puedo llevarme esto a la tumba. Es la prueba de esa noche». La enfermera a la que pagó la señora Pilar tuvo tiempo de escribir una confesión por miedo. Me la confió antes de desaparecer al extranjero. Isabel recibió el sobre con las manos heladas. Dentro había una hoja de papel arrugada con una escritura apresurada. Su contenido destrozó los últimos restos de su fortaleza interior. «Fui obligada por la señora Pilar a cambiar al bebé varón de la señora Isabel, nacido a las 23:10, por el bebé varón prematuro de la señora Silvia, nacido a las 23:45. El bebé de la señora Isabel Raúl fue entregado a la señora Silvia para que lo reconociera como su hijo y así mantener el linaje masculino principal. Mientras tanto, se ordenó abandonar al bebé débil de la señora Silvia Mateo en un orfanato para que la señora Isabel no tuviera pruebas de la existencia de la sangre de su marido. El mundo alrededor de Isabel pareció detenerse. Todo el monitor cardíaco junto a la cama del señor Soto sonaba como la explosión de una bomba en sus oídos. Isabel se sentó, debilitada, en una silla de madera. Sus lágrimas cayeron en silencio, mojando el viejo papel. La realidad la golpeó con toda su fuerza. Durante 15 años había criado al hijo de la mujer que le había destrozado la vida, Mateo. El joven al que amaba más que a su propia vida era el hijo biológico de Silvia, la mujer que le robó el marido y la acusó de adulterio. Y Raúl, el hijo que anhelaba, el hijo al que acababa de echar bajo la lluvia, era su propia sangre, ahora convertido en un pequeño monstruo por la corrupta educación de Pilar. «Isabel». Lucía le tocó el hombro, su voz llena de preocupación. Isabel no respondió. Solo le entregó la carta a Lucía. Cuando Lucía la leyó, su amiga se tapó la boca con la mano, horrorizada. «Dios mío», susurró Lucía. «Así que Mateo es el hijo de Silvia, y tú lo has criado tan perfectamente mientras Silvia destrozaba a tu propio hijo». Pilar. La voz de Isabel sonaba ronca, llena de un odio hirviente. No solo cambió a los bebés, cambió sus destinos. Desechó a Mateo porque lo consideraba débil, lo consideraba basura, y me robó a Raúl solo porque Raúl nació físicamente perfecto.
La mente de Isabel voló hacia Mateo. Recordó cómo Mateo siempre le besaba la mano antes de ir al colegio, cómo la cuidaba cuando estaba enferma, y cómo Mateo siempre fue su razón para seguir viviendo en los momentos más difíciles. Un dolor insoportable le atravesó el alma. ¿Debería ver la cara de Silvia cada vez que mirara a los ojos de Mateo? Isabel se puso de pie. Su respiración se aceleró. Salió corriendo de la clínica, ignorando las llamadas de Lucía. Necesitaba aire. Necesitaba tiempo para digerir el hecho de que la identidad de madre que había asumido era una ironía cruel. Esa tarde Isabel volvió a casa. Vio a Mateo sentado en el porche, leyendo un libro tranquilamente. La luz del atardecer iluminaba el rostro del joven, haciéndole parecer tan puro. Isabel se quedó de pie frente a la valla, observando a Mateo desde lejos. Buscó el parecido de Mateo con Silvia. Vio la forma de su nariz, la forma en que el joven fruncía el ceño. Todo indicaba que la sangre de Silvia y Adrián corría por sus venas. Mateo se dio cuenta de la presencia de Isabel y se levantó de inmediato con una amplia sonrisa. «Mamá, ya has vuelto. Hoy he cocinado sopa de pollo para ti. Últimamente pareces muy cansada». Mateo se acercó para coger el bolso de Isabel, pero por reflejo, Isabel retrocedió un paso. Apretó los puños. El paso de Mateo se detuvo. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de confusión. «Mamá, ¿qué pasa? ¿He hecho algo mal?» Isabel miró a los ojos de Mateo. Allí no vio a Silvia, no vio a Adrián, se vio a sí misma. Vio los años que pasaron en un apartamento estrecho. Vio su lucha cuando no tenían dinero para comer. Y vio el amor sincero que Mateo le había dado cada día. De repente, Isabel atrajo a Mateo hacia sí, en un abrazo. Abrazó al joven con fuerza, sollozando en su hombro. Mateo, confundido, se quedó quieto, y luego lentamente le devolvió el abrazo, acariciándole la espalda con suavidad. «Te quiero, Mateo. Te quiero mucho», susurró Isabel entre lágrimas. En su interior, Isabel hizo una pesada promesa. «Quizás no seas de mi sangre, Mateo, pero eres mi hijo. Eres mi creación. Tu alma es mía. No dejaré que Pilar ni Silvia te toquen, aunque sean tu familia biológica». Pero ese amor ahora se mezclaba con un nuevo y terrible miedo. Si Pilar sabía que Isabel tenía la carta de confesión, seguramente intentaría eliminar al señor Soto o incluso a Mateo para borrar las huellas. Y lo que era aún más difícil, ahora Isabel tenía que enfrentarse a Raúl. ¿Cómo podría recuperar a Raúl sin destrozar el corazón de Mateo? Isabel se separó del abrazo, mirando a Mateo con los ojos enrojecidos. «Mateo, necesito tu ayuda. Mañana quiero que invites a Raúl a venir aquí de nuevo. No importa lo que te dije anoche. Dile que quiero hablar con él en privado». Mateo parecía dudar. «Pero mamá, ayer estabas muy enfadada». «Hazlo, cariño. Tengo que arreglar algo que está roto», dijo Isabel con firmeza. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Isabel se sentó en su oscuro despacho. Sostenía una pequeña botella con una muestra de pelo de Raúl que había cogido en secreto del peine que se dejó en la oficina de la fundación. También cogió una muestra de pelo de Mateo del peine del baño. Tomó una pequeña pero muy arriesgada decisión. Realizaría una prueba de ADN formal a través de un laboratorio internacional que Pilar no pudiera sobornar. Necesitaba una prueba médica válida para complementar la carta del señor Soto. Sin embargo, se dio cuenta de una cosa. Una vez que salieran los resultados, no podría volver a su antigua vida. Comenzaría una guerra abierta que podría destruir las mentes de ambos adolescentes. Isabel miró las fotos de Raúl y Mateo alternativamente. Su presión interna llegó a su punto de ebullición. Tenía la llave de la verdad en sus manos. Pero esa verdad también era la dinamita que estaba a punto de hacer estallar la felicidad de Mateo, lo único que había tenido durante los últimos 15 años. Esa mañana, la residencia de Isabel estaba envuelta en un silencio asfixiante. Aunque el sol comenzaba a asomarse por las cortinas, el frío en el corazón de Isabel no disminuía. La carta arrugada del señor Soto, ahora guardada bajo llave en su caja fuerte personal, se sentía como un carbón ardiente que quemaba su conciencia. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Mateo, su pecho dolía. ¿Cómo podía una madre no reconocer a su propia sangre durante 15 años? Isabel se miró al espejo del baño. Vio a una mujer fuerte, a una inversora temida, pero detrás de todo eso, se sentía como una traidora. Amaba a Mateo con toda su alma, pero ahora sabía que el joven que preparaba el desayuno abajo era la semilla de la mujer que le había destrozado la vida. «Mamá, la tortilla está lista». La alegre voz de Mateo resonó desde el piso de abajo. Isabel se lavó la cara con agua fría. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que ser la Isabel tranquila, la Isabel protectora. No podía dejar que Mateo sintiera el temblor de miedo que recorría sus venas. Al bajar al comedor, Isabel vio a Mateo poniendo los platos.
Los movimientos de las manos de Mateo eran tan suaves, en total contraste con la brusquedad explosiva de Silvia. Isabel se sentó, forzando una sonrisa. Pareces pálida. ¿Anoche tampoco dormiste bien por el acuerdo con el señor Adrián? Preguntó Mateo, ofreciéndole un vaso de leche caliente. Solo muchos documentos que revisar, cariño, respondió Isabel secamente. Bebió la leche, tratando de evitar un contacto visual prolongado. Recuerda lo que te pedí anoche. Invita a Raúl a venir después del colegio. Dile que quiero disculparme por lo de la lluvia. Mateo asintió. Aunque las arrugas en su frente mostraban que todavía estaba un poco confundido por el cambio repentino de actitud de su madre. Ya le he enviado un mensaje, mamá. Raúl dice que vendrá, pero pidió que ni el señor Adrián ni la abuela Pilar lo sepan. Bien. Eso es mejor, susurró Isabel. Ese mediodía, la oficina de High Investment se sentía más tensa de lo habitual. Isabel cerró la puerta de su despacho con llave. Sobre su escritorio había dos pequeños sobres de plástico transparente. Uno contenía los mechones de pelo de Mateo que había cogido del peine esa mañana, y el otro, aún vacío, esperaba los de Raúl. Lucía entró por una puerta secreta de conexión. Su rostro mostraba la misma gran preocupación. El laboratorio de Ginebra está listo, Isabel. En cuanto consigas la muestra de Raúl, un mensajero especial la llevará directamente en el vuelo de esta tarde. Los resultados estarán en 3 días. 3 días, murmuró Isabel. 3 días para demostrar que toda mi vida ha sido una gran mentira. Isabel, tienes que estar preparada para cualquier posibilidad, advirtió Lucía. Su voz se suavizó. Si Raúl es realmente tu hijo, ¿cómo se lo dirás a Mateo? Él te idolatra. Eres su único mundo. Isabel cerró los ojos con fuerza. Eso es lo que más me asusta, Lucía. Temo que al recuperar a mi hijo biológico, pierda al hijo que me ha llamado mamá todo este tiempo. Llegó el momento de la reunión planeada. Esa tarde, Raúl llegó a casa de Isabel con un aire todavía arrogante, pero sus pasos eran vacilantes. Llevaba una sudadera con capucha negra, tratando de ocultar su rostro. Mateo lo recibió en la puerta y lo llevó al salón. Isabel estaba allí de pie. No me ragami. Su corazón se aceleró salvajemente. Ver a Raúl de cerca después de conocer el secreto del señor Soto le hizo querer correr y abrazar al adolescente. Quería examinar cada centímetro del rostro de Raúl, buscando parecidos con ella misma que antes no había notado, cegada por el odio hacia la familia de Pilar. Siéntate, Raúl, dijo Isabel. Su voz tembló ligeramente. Raúl se sentó en el sofá, mirando alrededor de la elegante pero cálida habitación. No tengo mucho tiempo. Si vas a insultarme de nuevo como en la oficina de la fundación, hazlo rápido. Isabel se acercó. Se sentó al lado de Raúl, no frente a él. No quiero insultarte, Raúl. Quiero disculparme. Anoche fui demasiado dura contigo. Solo no quería que te metieras en problemas con tu abuela si se enteraban de que estabas aquí. Raúl se quedó en silencio. Parecía sorprendido por el tono tan suave de Isabel, un tono que nunca había recibido ni de Silvia ni de Pilar. A ellos no les importó. Solo les importa que no avergüence el apellido. Isabel vio un mechón de pelo a punto de caer sobre la frente de Raúl. Era su oportunidad. Con un movimiento muy natural, como si estuviera arreglando el flequillo desordenado de Raúl, la mano de Isabel se movió. «Tienes el pelo muy desordenado», susurró Isabel. Con dedos entrenados, pellizcó 2 mechones de pelo de Raúl y los arrancó con un pequeño y rápido tirón. «¡Ay!», se quejó Raúl brevemente, tocándose la frente. «¡Qué demonios!». «Perdona, parece que se había enganchado algo». Isabel sonrió con calma. Aunque sus palmas sudaban fríamente, escondió los mechones de pelo en la palma de su mano y rápidamente los metió en el bolsillo de su chaqueta, que ya contenía un pañuelo. Mateo entró con bebidas, rompiendo la tensión. «Bebe algo, Raúl». A mamá le da por ponerse pesada con el orden de repente. Isabel se levantó, sintiendo que no podía quedarse allí mucho más tiempo sin estallar en llanto. «Hablad vosotros un rato. Tengo una llamada importante arriba». En su habitación, Isabel sacó rápidamente los mechones de pelo de Raúl y los metió en el sobre de plástico que había preparado. Sus manos temblaban violentamente mientras escribía la etiqueta, «Muestra B». Miró los 2 sobres, uno al lado del otro. Muestra A. Mateo por y por muestra B. Raúl. 2 adolescentes, 2 destinos intercambiados. Isabel se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en la puerta cerrada. El llanto que había contenido desde la mañana finalmente estalló. Pero se tapó la boca para que su voz no se oyera abajo. Se sentía como un monstruo. Había manipulado a estos 2 chicos por una verdad que probablemente los destruiría a todos. Si Raúl supiera que Isabel era su madre biológica, ¿podría perdonar a Isabel por haber sido tan fría con él? ¿Y Mateo?
¿Se sentiría traicionado porque Isabel buscaba en secreto a su reemplazo? Mamá, un suave golpe en la puerta sobresaltó a Isabel. Era la voz de Mateo. Raúl ya se ha ido. El señor Adrián lo recogió al final de la calle. Mamá, ¿estás bien? Oí un ruido como si alguien llorara. Isabel se secó las lágrimas rápidamente, se arregló el pelo y carraspeó. Estoy bien, Mateo. Solo un poco de gripe. Me estaba cambiando. Ahora bajo. Ah, menos mal. No te olvides de tomar la medicina, mamá. Te la he preparado en la mesa del comedor. Isabel miró la puerta de madera con el corazón destrozado. La bondad de Mateo se sentía como una daga que le atravesaba el alma. El joven la quería con tanta sinceridad, mientras que Isabel acababa de enviar muestras de ADN para demostrar que, biológicamente, Mateo no era nadie para ella. Esa noche, Isabel entregó los 2 sobres a Lucía en el oscuro patio trasero. Envíalos ahora, Lucía. Que nadie se entere, ordenó Isabel. ¿Estás segura, Isabel? En cuanto este mensajero se vaya, no hay vuelta atrás, preguntó Lucía, asegurándose. Isabel miró hacia la ventana de la habitación de Mateo, que todavía estaba iluminada. Tengo que saber la verdad, Lucía. Aunque esa verdad queme el mundo entero que he construido. Después de que Lucía se fuera, Isabel volvió a entrar en la casa. Encontró a Mateo sentado en el salón, mirando una foto de ellos dos celebrando su 10º cumpleaños en el extranjero. Mamá, llamó Mateo sin girarse. Pase lo que pase, siempre seré tu hijo, ¿verdad? ¿Por qué últimamente siento como si te estuvieras alejando de mí? Isabel se quedó helada. Su presión interna alcanzó su punto más bajo. Quería gritar y contarlo todo, pero solo pudo acercarse y acariciar el pelo de Mateo. Nunca te abandonaré, Mateo. Nunca, dijo Isabel. Una promesa que se sentía pesada y llena de riesgos. Esa noche, Isabel tomó una decisión pequeña pero arriesgada. Decidió que nunca abandonaría a Mateo, sin importar el resultado de la prueba de ADN. Sin embargo, eso significaba que tenía que estar preparada para el peor de los casos. Tendría que compartir su amor con un Raúl que la odiaba, mientras guardaba un gran secreto a un Mateo que la adoraba. Una nueva guerra interna acababa de comenzar. ¿Cómo podría ser madre de 2 hijos destinados a ser enemigos? 3 días de espera se sintieron como 3 siglos en un infierno helado para Isabel. No podía comer bien. Cada bocado se sentía como tragar grava. Tampoco podía mirar a los ojos de Mateo sin sentir su pecho oprimido por una tormenta de emociones contradictorias. Esa mañana, un mensajero diplomático especial llegó a las oficinas de High Investment con un sobre grueso sellado por un prestigioso laboratorio genético de Ginebra. Lucía cerró la puerta del despacho de Isabel desde dentro. El silencio era tal que el tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos. Isabel, aquí están los resultados, susurró Lucía, dejando el sobre la gran mesa de roble. Su mano temblaba ligeramente. ¿Quieres que los lea yo? Isabel negó con la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido como el papel, pero sus ojos reflejaban una frágil determinación. No. Este es mi castigo o mi bendición. Tengo que verlo por mí misma. Con los dedos helados, Isabel rompió el sello. Sacó las hojas de papel blanco del interior. Sus ojos recorrieron inmediatamente las complejas columnas técnicas, buscando el porcentaje en la parte inferior. Probabilidad de maternidad. Muestra B. Raúl. 99. 99%. Probabilidad de maternidad. Muestra a Mateo. 0%. El papel se le escapó de las manos, cayendo al suelo como el ala rota de un pájaro. Isabel no gritó. Se quedó en silencio. Su cuerpo se puso rígido, como si toda su sangre se hubiera convertido en hielo. Pero un instante después, un pequeño sollozo se escapó de sus labios, seguido de un llanto explosivo. «Pilar, esa mujer diabólica», gimió Isabel. Su voz era ronca y estaba llena de dolor. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Sus sollozos llenaron la habitación, un lamento que representaba 15 años de anhelo, 15 años de devoción mal dirigida y 15 años de humillación que había tragado en silencio. «Mi hijo. Raúl es mi hijo, Lucía», gritó Isabel entre sollozos. «El bebé que acaricié en mi vientre, por el que recé para que fuera un buen hombre, ahora es un niño destrozado en sus manos. Pilar me robó a mi hijo y lo convirtió en un escudo para su codicia». Isabel lamentó cada segundo perdido. Recordó cómo a menudo miraba a Raúl con desdén, llamándolo malcriado y echándolo bajo la lluvia. Y, sin embargo, cada gota de sudor y cada lágrima que derramó en el extranjero fue para construir un futuro para el hijo que creía que era Mateo. ¿Y Mateo? Isabel levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Es el hijo de Silvia.
el hijo de la mujer que se metió en la cama de mi marido y ayudó a que me echaran como a un perro. He criado la semilla de la traición con mis propias manos. Lucía se arrodilló a su lado, intentando calmarla. Pero tú quieres a Mateo, Isabel. Es el hijo que tú misma has formado. Eso es lo que me destroza, Lucía. Isabel golpeó el suelo con frustración. ¿Cómo puede el destino ser tan cruel? Quiero a Mateo, que es el hijo de mi enemiga, mientras que mi propio hijo biológico me mira con odio porque ha sido educado por un demonio. Pilar no solo cambió a los bebés, cambió sus almas. Esa tarde, Isabel volvió a casa con el alma hecha jirones. Vio a Mateo en el jardín, regando las flores favoritas de Isabel. Los movimientos de Mateo eran tan cuidadosos, tan llenos de cariño. El joven se giró y sonrió ampliamente al ver entrar el coche de Isabel. «Mamá, ya has vuelto. Mira, los rosales blancos han florecido mucho», dijo Mateo alegre. Isabel bajó del coche, pero sus piernas pesaban como plomo. Miró el rostro de Mateo. Vio los rasgos de Adrián. ¡Y Dios! ¿Por qué no se había dado cuenta antes? El contorno de sus labios era similar al de Silvia. Durante 15 años, el amor la había cegado a esta realidad biológica. «Mamá, estás llorando». Mateo dejó la manguera de inmediato y se acercó con cara de preocupación. Iba a tocar la frente de Isabel para comprobar su temperatura. Por reflejo, Isabel lo esquivó. No pudo evitarlo. La imagen de Silvia riéndose burlonamente en el evento de la fundación apareció en su mente al ver la mano de Mateo. Mateo se quedó paralizado, su mano suspendida en el aire. La expresión de dolor en el rostro del joven era muy real. «Mamá, ¿he hecho algo malo? ¿Por qué me miras como si fuera un extraño?» Isabel apartó la vista, ocultando un sollozo que casi estalla de nuevo. «Eres un extraño, Mateo. No eres de mi sangre. Eres el hijo de la mujer que me destrozó la vida», gritó Isabel en su interior. Pero al mismo tiempo, otra parte de su conciencia susurró. «Pero él es el hijo que te cuidó cuando pasabas hambre en las calles de Londres. Él es el hijo que te abrazó cuando llorabas por Adrián. Solo estoy muy mareada, Mateo. Necesito estar sola. No entres en mi habitación hasta mañana por la mañana», dijo Isabel con una voz fría y forzada. Entró en la casa, pasando de largo a Mateo sin volver a mirarlo. En su habitación, Isabel cerró la puerta con llave y se deslizó hasta el suelo. Se apretó el pecho, que sentía como si le clavaran miles de agujas. Ahora, cada risa de Mateo sería un recordatorio de la traición de Adrián. Cada logro de Mateo sería un recordatorio de la pérdida de Raúl. Isabel sentía su mundo dividido en dos. Una parte le exigía arrebatar a Raúl de inmediato y devolver a Mateo a su familia original como forma de venganza. La otra parte, la que había sido madre durante 15 años, gritaba porque no podía soltar al joven que se había convertido en su aliento. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Sacó un pequeño joyero que contenía la pulsera de bebé que le habían dado en el hospital, lo único que le quedaba. La acarició. De repente, oyó un alboroto fuera. Se asomó por la cortina. Vio el coche de Adrián aparcado frente a la casa de Pilar y a Raúl saliendo mientras le gritaba a su padre. «No quiero entrar. Odio esta casa. Os odio a todos», gritó Raúl. Luego, cruzó la calle corriendo y se sentó en la acera, justo enfrente de la valla de la casa de Isabel, hundiendo la cara entre las rodillas. Isabel observó al adolescente desde el segundo piso. «Es mi hijo. Mi propia sangre está llorando en la oscuridad, separada de mí solo por una valla de hierro». Isabel quiso bajar corriendo, abrirle la puerta y decirle: «Ven, hijo, esta es tu verdadera casa. Yo soy tu madre». Pero en el salón, oyó los pasos de Mateo, que iba a la cocina a por agua. Mateo, que seguía despierto, preocupado por la extraña actitud de su madre. Isabel estaba atrapada en un dilema terrible. Si acogía a Raúl ahora, tendría que destruir a Mateo. Si se aferraba a Mateo, dejaría que Raúl se pudriera en el odio. Esa noche, Isabel tomó una decisión pequeña pero arriesgada. Cogió su móvil y le envió un breve mensaje a Adrián, que seguía de pie, confuso, frente a su portón. «Deja que Raúl se quede en mi casa esta noche. Yo lo cuidaré. No dejes que Silvia ni tu madre vengan a buscarlo si no quieres que el secreto de hace 15 años se destape ahora mismo». Isabel colgó. Sabía que, al meter a Raúl en su casa, mientras Mateo también estaba allí, estaba prendiendo fuego a un polvorín. Su presión interna alcanzó su punto más alto. Iba a poner a sus dos hijos bajo el mismo techo, sin que ninguno de ellos supiera que estaban de pie sobre las ruinas de un destino intercambiado. La presencia de Raúl en casa de Isabel esa noche creó una atmósfera asfixiante. En el salón, Raúl dormía en el sofá, con el rostro aún marcado por la ira. Mientras tanto, en el piso de arriba, Mateo permanecía despierto con 1.000.000 de preguntas que no se atrevía a formular. Isabel, por su parte, estaba de pie en la oscuridad del pasillo, observando a ambos adolescentes alternativamente.
Los resultados de la prueba de ADN en el cajón de su escritorio parecían latir, irradiando una verdad capaz de consumir a cualquiera que la tocara. Raúl es mi hijo, le susurró Isabel a su propio reflejo en la ventana. Y Mateo. Mateo es el recordatorio diario de la traición de su madre. El amor que durante 15 años había volcado por completo en Mateo comenzaba a contaminarse con un sabor amargo. Cada vez que Isabel miraba a Mateo, veía a Silvia. Pero cada vez que miraba a Raúl, veía su propio fracaso como madre biológica, al permitir que su hijo se convirtiera en un alma rota. Isabel se dio cuenta de una cosa. No podía restaurar este destino solo con amor. Primero tenía que destruir el origen de la infección, Pilar. A la mañana siguiente, se celebró una reunión de negocios formal en la sede de High Investment. Isabel invitó deliberadamente a Pilar en persona, ignorando a Silvia y a Adrián. Quería enfrentarse cara a cara con la arquitecta de su sufrimiento. Pilar llegó con una elegancia que comenzaba a resquebrajarse. Sus pasos, normalmente firmes, ahora se arrastraban ligeramente, y la mano que sostenía su bastón de plata temblaba sutilmente. En sus ojos había un destello de miedo que intentaba ocultar con arrogancia. ¿Me has pedido que venga sin mi hijo, Isabel? ¿Es esta una nueva forma de intimidación? La voz de Pilar sonaba ronca. Isabel, sentada en su imponente sillón, miró a Pilar con la calma de un depredador. Sobre la mesa había 2 tazas de té de manzanilla humeantes. Solo quería una charla tranquila, señora Pilar, entre mujeres que entienden la importancia del linaje. Pilar se atragantó por un momento y luego bebió su té con torpeza. El linaje lo es todo para nuestra familia, lo sabes. Por supuesto, replicó Isabel, sus labios se curvaron en una sonrisa satírica. Acabo de leer un artículo sobre los protocolos hospitalarios de antaño. Es fascinante cómo un bebé podía ser intercambiado, ya fuera por negligencia o intencionadamente. ¿Qué opina usted de la clínica de la Natividad hace 15 años? ¿Era su sistema de seguridad tan deficiente? El rostro de Pilar palideció de repente. La taza en su mano tintineó ruidosamente contra el platillo de porcelana. ¿Por qué preguntas por algo que pasó hace tanto tiempo? Esa clínica ya ha cerrado. Los acontecimientos del pasado no tienen nada que ver con nuestro negocio de hoy. El pasado nunca muere del todo, señora. Solo se esconde en las sombras. Isabel se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en los ojos de Pilar, que empezaban a humedecerse. Anoche Raúl durmió en mi casa. ¿Lo sabía? Mientras dormía, su rostro se parecía mucho a una foto de la infancia de Adrián que solía guardar. Extraño, ¿verdad? Mientras que Mateo, mi hijo, a veces siento que tiene una calma que yo no poseo, pero que resulta muy familiar para alguien de su pasado. Pilar comenzó a sentirse asfixiada. La espaciosa habitación de repente se sentía opresiva. Empezó a alucinar. Le pareció oír el llanto de bebés que se respondían desde un rincón de la sala, el mismo sonido que la había atormentado la noche del intercambio. Vio la sombra de la enfermera a la que sobornó de pie detrás de la silla de Isabel, mirándola con los ojos vacíos. «Basta». Pilar se levantó con las fuerzas que le quedaban. «No he venido aquí para escuchar tus tonterías. Siéntese, señora Pilar. Aún no hemos hablado de las acciones de la fundación». La voz de Isabel se mantuvo baja, pero llena de autoridad. ¿O es que tiene demasiado miedo de enfrentarse a sus propias sombras? No parece estar bien. ¿Aparece a menudo el señor Soto en sus sueños últimamente? Ese nombre fue el golpe final. Pilar se tambaleó, aferrándose al borde de la mesa. Sus alucinaciones se intensificaron. Vio el suelo de mármol bajo sus pies transformarse en un charco oscuro de sangre de parto. Sintió que se le atascaba la respiración en la garganta. Tú no sabes nada», siseó Pilar, pero su voz había perdido toda su fuerza. «Sé mucho más de lo que imagina». Isabel se levantó, rodeó la mesa y se paró justo detrás de Pilar, susurrándole palabras que casi la hicieron desmayarse. «La verdad es como el agua, señora. Siempre encuentra una manera de filtrarse, por muy pequeña que sea la grieta que usted deje. Y ahora, esa grieta se ha convertido en una fractura enorme». Pilar salió corriendo de la habitación sin despedirse. Caminó apresuradamente hacia el ascensor, ignorando a su asistente. En el ascensor de paredes de espejo, vio su propio reflejo, pero lo que vio fue la figura de una anciana con las manos manchadas de un lodo negro, el símbolo de su pecado por haber intercambiado los destinos de 2 vidas. Isabel, de pie junto a la ventana, vio cómo el coche de Pilar se alejaba de forma inestable. Sintió una fría satisfacción, pero su alma seguía rugiendo. Había lanzado el cebo y Pilar, a través de la paranoia, comenzaba a morderlo. Sin embargo, este ataque también la hería a ella. Cada pregunta que lanzaba sobre el intercambio de bebés le recordaba la realidad de que todavía abrazaba al hijo que no era suyo. Cuando volvió a casa esa tarde,
Encontró a Mateo sentado en el salón con Raúl. El ambiente entre ellos era muy tenso. Raúl parecía inquieto, mientras que Mateo intentaba hablarle amablemente. Mamá, Raúl ya se iba. La abuela Pilar lo ha llamado gritando cosas sin sentido por teléfono, informó Mateo. Isabel miró a Raúl. Sintió un fuerte impulso de retenerlo allí, de protegerlo de la influencia de una Pilar desequilibrada. Pero sabía que si lo retenía ahora, Pilar usaría el poder que le quedaba para denunciarla por secuestro de nuevo. Vuelve a casa, Raúl, dijo Isabel en voz baja. Cuídate, y recuerda que mi puerta siempre está abierta para ti. Raúl miró a Isabel durante un largo rato. ¿Por qué de repente eres amable conmigo? ¿Estás planeando algo para derribar a mi abuela usándome a mí? La afilada pregunta de Raúl le atravesó el corazón a Isabel. Mi propio hijo no confía en mí, pensó con amargura. Raúl se fue con paso enfadado, dejando a Isabel y a Mateo en un silencio doloroso. Mamá, llamó Mateo. Su voz sonaba temblorosa. Vi un sobre de ginebra en tu bolso esta mañana cuando buscaba las llaves de casa. Era una prueba de ADN, ¿verdad? Isabel se quedó helada. Todos sus músculos se tensaron. No esperaba que Mateo hubiera investigado su privacidad tan a fondo. Se giró lentamente para mirar a Mateo, que ahora estaba de pie con los ojos llorosos. Mateo, eso no es asunto tuyo, respondió Isabel tratando de que su voz no se quebrara. ¿No es asunto mío? Mateo rió amargamente, un sonido muy raro en él. ¿Te has estado distanciando de mí desde que salieron esos resultados? Miras a Raúl como si fuera un tesoro, y a mí como si fuera polvo. ¿Cuál es el resultado, mamá? ¿No soy tu hijo? ¿Soy el hijo de la gente a la que odias? Isabel sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. No estaba preparada para esta confrontación. Quería mentir, pero la honestidad que había construido durante 15 años con Mateo le ató la lengua. Mateo, escúchame. No me llames tu hijo si dudas de quién soy, gritó Mateo. Corrió a su habitación y cerró la puerta con llave. Isabel se dejó caer al suelo del salón, sola. Su presión interna alcanzó un punto insoportable. Por un lado, había logrado destruir mentalmente a Pilar. Por otro, acababa de destrozar el corazón del hijo que había criado con todo su amor. Esa noche, Isabel tomó una decisión pequeña pero arriesgada. No iría tras Mateo para explicarse. En su lugar, cogió los documentos de la prueba de ADN y los deslizó por debajo de la puerta de la habitación de Mateo. Dejó que Mateo leyera la verdad por sí mismo. Isabel se dio cuenta de que ya no podía controlar todos los corazones implicados. Prefirió detonar la bomba ahora que dejar que se pudriera en la incertidumbre, aunque el riesgo fuera que Mateo la abandonara para siempre. Esa noche, la casa de Isabel se sentía como una zona de radiación. Detrás de la puerta cerrada de su habitación, Mateo se enfrentaba a las hojas de papel que Isabel acababa de deslizar. Papeles que contenían tanto veneno como verdad. Isabel, por su parte, estaba sentada en el salón a oscuras, solo acompañada por la luz de la luna que entraba por el gran ventanal. Sus manos todavía temblaban. Entregarle los resultados de la prueba de ADN a Mateo fue la decisión más brutal que había tomado jamás, más brutal que cuando tuvo que sobrevivir en las calles de Londres. Sin embargo, la calma que buscaba se vio interrumpida por el rugido de un motor de coche que se detuvo bruscamente frente a su casa. Las luces del coche la deslumbraron. Isabel se levantó, se ajustó el batín y miró por la cortina. Adrián bajó del coche tambaleándose, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos, no por el alcohol, sino por una ira que había quebrado su cordura. Antes de que Adrián pudiera tocar el timbre, Isabel ya había abierto la puerta. No quería que el alboroto despertara a Mateo, cuya alma estaba destrozada, ni a Raúl, que podría estar observando desde la distancia. Isabel. La voz de Adrián era ronca, y temblaba violentamente. En su mano apretaba un móvil con la pantalla todavía encendida. Tenías razón. Todo este tiempo. Tenías razón sobre Silvia. Isabel permaneció inmóvil en el umbral, con el rostro tan frío como el hielo. Vete a casa, Adrián. Es más de medianoche. Lo ha vuelto a hacer Isabel. No solo ha estado malversando el dinero de la fundación para comprar bolsos de lujo, sino que ella estaba con otro hombre, un hombre mucho más joven que yo. He encontrado grabaciones de sus conversaciones y facturas de hotel que ella camufló como gastos operativos de la fundación. Adrián cayó de rodillas en el porche, justo a los pies de Isabel. Fui un estúpido. Te traicioné hace 15 años por una mujer que ni siquiera conoce el significado de la lealtad. Isabel miró la coronilla de Adrián con un asco infinito. Antes, habría dado cualquier cosa por oír esta confesión. Antes, esperaba que Adrián se arrodillara pidiendo perdón para recuperar su orgullo. Pero ahora, sabiendo que Adrián también fue cómplice en la pérdida de sus 15 años con Raúl, esta disculpa sonaba como un ruido sin sentido. Levántate, Adrián. No te humilles más en mi casa.
dijo Isabel con voz plana. Isabel, te lo ruego, dame una segunda oportunidad. Empecemos de nuevo. Me divorciaré de Silvia. Podemos volver a ser una familia. Está Raúl y está Mateo. Podemos criarlos juntos. Te necesito para que me ayudes a salir de este agujero negro que mi madre y Silvia han creado. Adrián levantó la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas. Isabel rió. Fue la risa más dolorosa que Adrián había oído jamás, una risa llena de amargura y desprecio. ¿Familia? Isabel se inclinó un poco, clavando su mirada en los ojos de Adrián. ¿Hablas de familia después de dejar que tu madre me echara como a un perro? ¿Hablas de segundas oportunidades después de dejar que tu esposa destrozara la salud mental de tu propio hijo biológico? No sabía que Silvia era tan mala, Isabel. No lo sabías porque elegiste cerrar los ojos, Adrián. Estabas demasiado cómodo en el abrazo de la mentira, porque era más fácil que enfrentar la realidad de que habías destruido a la mujer que realmente te amaba. Siseó Isabel. Y ahora vienes a mí porque te has dado cuenta de que tu esposa te engaña. Vienes a mí no porque me ames, sino porque acabas de darte cuenta de que has tirado una joya por un trozo de basura. Adrián se quedó en silencio. Las palabras de Isabel golpearon el centro de su orgullo. Escúchame bien, Adrián, continuó Isabel, su voz ahora más suave pero llena de amenaza. No solo me desechaste a mí, desechaste algo mucho más valioso que la lealtad de una esposa. Arrojaste a tu propia sangre a la basura y adoraste al hijo que en realidad, no, aún no estás preparado para oírlo. Adrián frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Raúl es mi hijo. Lo quiero, aunque sea difícil. Isabel sonrió misteriosamente, una sonrisa que le erizó el vello a Adrián. Estás tan orgulloso de Raúl porque se parece a ti físicamente. Ese es tu mayor error. Lo juzgas todo por la superficie. Desechaste la joya que tenía tu alma solo porque su apariencia no cumplía con los estándares de tu arrogante madre. Isabel pensó en Mateo. Mateo, a quien había creído su hijo, era en realidad el hijo biológico de Adrián y Silvia, el niño que Pilar había desechado por nacer prematuro y débil. Mientras tanto, Raúl, su propio hijo, fue arrebatado para ser el falso príncipe en esa casa. Vete a casa, Adrián. Arregla tus asuntos con tu esposa adúltera. Pero no sueñes jamás con volver a mi vida. A mis ojos, ya no eres el hombre al que amé, sino simplemente un socio comercial en bancarrota, tanto financiera como moralmente. Isabel cerró la puerta de golpe, dejando a Adrián paralizado en el vacío de su porche. Dentro, Isabel apoyó la espalda en la puerta. El silencio volvió a reinar, pero esta vez se sentía más opresivo. Se giró hacia las escaleras y vio a Mateo de pie allí. Mateo no lloraba. Su rostro era impasible, como si todas sus emociones se hubieran agotado tras leer los resultados de la prueba de ADN. En sus manos sostenía los papeles, ahora algo arrugados. Así que, ¿el hombre que acaba de arrodillarse ahí fuera es mi padre biológico?, preguntó Mateo. Su voz sonaba muy madura, mucho más que la de un chico de 15 años. Isabel se acercó, con la intención de tocar el hombro de Mateo, pero dudó. Y la señora Silvia, la mujer que intentó calumniarte en el colegio, es mi madre biológica. Mateo continuó. Sus ojos ahora miraban a Isabel con un vacío aterrador. Y Raúl, el niño malcriado que siempre te ha hecho sufrir. Él es tu verdadero hijo biológico. Isabel no pudo responder. Solo pudo asentir lentamente. Mateo miró los papeles en su mano y luego los rasgó por la mitad. Resulta que soy el error que ellos desecharon, y tú me recogiste solo para usarme como un arma en tu venganza contra ellos. No, Mateo, te quiero. No supe la verdad hasta hace unos días, intentó convencerlo Isabel, pero su voz sonaba débil incluso para ella misma. Pero ahora lo sabes, replicó Mateo con dureza. Y ahora me miras con culpa, no con amor. ¿Ves la cara de la señora Silvia en mí, verdad? Isabel sintió que le estrujaban el corazón. Quería negarlo, pero sabía que había algo de verdad en las palabras de Mateo. Desde que salieron los resultados, no había dejado de buscar rasgos de Silvia en el rostro del joven. Mateo bajó las escaleras, pasando de largo a Isabel. Se dirigió a la cocina y cogió las llaves de su moto, que colgaban cerca de la puerta trasera. ¿A dónde vas, Mateo? ¡Es de noche!, gritó Isabel, presa del pánico. Necesito aire, señora Isabel, respondió Mateo sin girarse. El uso de señora, en lugar de mamá, fue como una puñalada en el corazón para Isabel. Mateo, espera. Es peligroso ahí fuera. ¿Peligroso? Mi vida ha estado destrozada desde que nací. No hay nada más peligroso que la realidad de que soy el hijo de la gente a la que odias, dijo Mateo con frialdad antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, con el rugido de su moto. Isabel se quedó sola en medio del silencioso salón. Adrián acababa de irse con su arrepentimiento,
y ahora Mateo se había ido con su corazón roto. La presión interna de Isabel alcanzó un punto en el que sentía que no podía respirar. Acababa de ganar una batalla contra Adrián, pero había perdido el ancla de su vida. Esa noche, Isabel tomó una decisión pequeña pero arriesgada. Cogió su móvil y llamó a Lucía. Lucía, prepara un equipo de vigilancia. No perdáis de vista a Mateo, pero no lo detengáis. Dejad que vaya donde quiera. Y una cosa más. Isabel respiró hondo. Filtra la información sobre la ubicación del encuentro de Silvia esta noche a algunos periodistas del corazón que conocemos. Si Adrián quiere destrucción, démosle destrucción total. No dejaré que Silvia tenga la oportunidad de acercarse a Mateo mientras está vulnerable. Isabel sabía que, al involucrar a los medios, arrastraría el buen nombre de la familia de Adrián y, indirectamente, el de Mateo y Raúl, por el fango. Pero ya estaba demasiado metida. Se aseguraría de que, cuando el polvo de esta guerra se asentara, solo ella quedara en pie, sin importar cuántos corazones tuviera que romper por el camino. La noche de la celebración del 25º aniversario de la Fundación Benéfica Pilar debería haber sido una noche de triunfo para la gran familia de Adrián. El salón del lujoso hotel estaba lleno de lirios blancos, el aroma de perfumes caros y el tintineo de copas de cristal. Pero para Isabel, cada magnífica decoración parecía una lápida cubriendo 15 años de mentiras. Isabel estaba de pie en un rincón de la sala, vestida con un traje de seda rojo sangre que contrastaba con el tema blanco del evento. Observaba a la multitud de la élite, donantes, políticos y miembros de la alta sociedad que durante años habían venerado a Pilar como una heroína de la humanidad. En el escenario, Pilar estaba sentada en su silla de honor con el rostro rígido, forzando una sonrisa. A su lado, Silvia parecía inquieta, retocándose el peinado de vez en cuando mientras lanzaba miradas despectivas a los invitados. Adrián, en el podio, daba un discurso sobre el legado y la honestidad de la familia. Sus palabras sonaban como una comedia satírica a oídos de Isabel. «Mamá, por favor, no hagas esto». El susurro de Mateo sorprendió a Isabel. Se giró. Mateo estaba detrás de ella, vestido con un esmoquín que le sentaba a la perfección. Sus ojos estaban hinchados. Desde la noche en que descubrió los resultados del ADN, Mateo apenas había hablado. Parecía un cuerpo sin alma, atrapado en la realidad de ser el hijo de la mujer que más odiaba. «Esto no es solo por venganza, Mateo. Es por restaurar un honor que fue robado y por devolverte a ti y a Raúl al lugar que os corresponde», respondió Isabel. Su voz era fría, aunque sus manos temblaban ocultas en los pliegues de su vestido. «¿El lugar que me corresponde? Mi lugar está a tu lado, mamá, no en esa familia diabólica», replicó Mateo con dureza. «Si revelas esto ahora, destrozarás mi vida y la de Raúl al mismo tiempo». Isabel se quedó en silencio. Esta elección era una espada de doble filo. Sabía que heriría a Mateo, pero permitir que esta mentira continuara era otra forma de traición hacia Raúl, su hijo biológico, que ahora estaba sentado en primera fila con cara de aburrimiento, sin saber que su padre elogiaba un legado que en realidad no era suyo. Y ahora, como sorpresa para la celebración de esta noche, la voz de Adrián en el podio interrumpió de nuevo los pensamientos de Isabel. Nuestra principal socia, la señora Isabel de High Investment, ha preparado un vídeo de reflexión sobre la trayectoria de la fundación. Adelante, señora. Las luces del salón se atenuaron. Isabel caminó con paso firme hacia el escenario. Cada paso se sentía como el redoble de un tambor de guerra. Al pasar junto a Pilar, pudo ver que la anciana contenía la respiración. Pilar quizás sentía que algo iba mal, pero su orgullo le impidió detener el evento. Isabel no subió al podio para dar un discurso. Simplemente se paró junto a la pantalla gigante. Esta noche hablamos de legado. Pero el legado no es solo dinero, sino la honestidad que se transmite de padres a hijos. Isabel pulsó un botón en el mando que sostenía. La pantalla se iluminó, pero lo que apareció no fueron fotos de orfanatos o actos benéficos. La pantalla mostró un vídeo aficionado con poca luz. Allí, el señor Soto estaba sentado en la cama de un hospital. Su rostro estaba pálido y su voz temblaba. La señora Pilar me obligó a vigilar la puerta trasera esa noche. Le pagó a una enfermera para que cambiara al bebé varón de la señora Isabel por el bebé prematuro de la señora Silvia. Dijo que Isabel no debía tener un heredero legítimo. Calumnió a Isabel de adulterio para que el bebé sano pudiera ser reconocido como hijo de Silvia, como Raúl. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Cientos de invitados se quedaron paralizados. Adrián estaba boquiabierto. Sus ojos se movían de la pantalla a su madre, que ahora comenzaba a temblar violentamente. «¿Qué vídeo es este? ¡Detenedlo! ¡Es una calumnia!», gritó Silvia. Su voz aguda rompió el silencio. Intentó correr hacia el técnico, pero Lucía y su equipo de seguridad ya habían bloqueado el acceso. Isabel no se detuvo.
Pulsó el siguiente botón. El documento con los resultados de la prueba de ADN apareció en la pantalla gigante. La comparación entre las muestras de Raúl, Mateo e Isabel se mostraba claramente, con el sello de legalidad del Laboratorio Internacional. Probabilidad de maternidad Raúl. No. 99,99%, leyó Isabel en voz alta, su voz resonando en cada rincón del salón. Y el niño que durante 15 años desechasteis, al que llamasteis basura y dejasteis sufrir en un orfanato, está aquí esta noche. Mateo. Isabel señaló a Mateo. Pilar intentó levantarse, pero sus piernas perdieron la fuerza. Comenzó a toser, llevándose las manos al pecho. La alucinación de los bebés llorando que la había atormentado durante los últimos días ahora se sentía real en sus oídos.